Lamentablemente prima mucho lo que es la parte actitudinal, la falta de personal que tenemos, ¿no? Uno de los problemas principales, lo voy a decir, está presente acá un médico, pero igual lo voy a decir, es la falta de los médicos, o sea, no la falta, sino la ausencia de los médicos. No sé si se irán a su consultorio particular, no sé qué es lo que dan, pero no están, ¿no? Y es más, en algunos tópicos los programan de a dos y los dos se van. Entonces, ese es uno de los problemas graves que tenemos nosotros en el servicio y por ello el grado de satisfacción es alto, ¿no? Y el primer punto es la demora de atención. Entonces, bueno, algo han representado acá. Servicio social también a veces de verdad que no nos apoyan mucho, ¿no? Las enfermeras también a veces estamos con el celular y conversando y siempre se les dice, ¿no?, la parte humana. Nosotros estamos trabajando y hace 3 meses la humanización en la atención del paciente, que quiere decir que yo veo a un paciente que está sentado de repente y me acerco y le pregunto, señora, ¿ya la atendieron? Sí, señorita. ¿Desde qué hora está acá? Desde las 4 de la mañana. ¿Y qué le falta, señorito, para que le atienda? No, que me han hecho mis análisis, pero ya todavía no está. No, es que todavía no me llaman. Entonces cuando vamos a preguntamos al técnico, ¿dónde están sus resultados? Ay, me olvidé. Y a esa hora recién se van a recoger los resultados para que lo lleven al médico, busquen al médico, no está el médico, ¿no? Y llaman al interno, y el interno, como hemos visto, le da un sintomático nada más, y a veces los pacientes esperan mucho más, y como en este caso, lo dijo bien Karina, a los 2 días regresa complicada la paciente, ¿no? Entonces la triste realidad, de verdad, que muchos de nosotros tratamos de poner de nuestra parte. Ha mejorado sí bastante a como éramos antes, pero todavía tenemos la deficiencia, pues como le digo, de personal. Otra cosa también que nos limita a veces en la atención son el equipamiento deficiente que tenemos ahorita, la infraestructura que ya quedó chica, ¿no? Porque tenemos en el tópico de medicina, por ejemplo, capacidad para 8 camas, ¿no? Y sin embargo las enfermeras están atendiendo, el personal de salud, mejor voy a decir, están atendiendo 10, 12 pacientes, como atravesadas, las camillas en silla de ruedas, fuera del ambiente de observación, al costado, etcétera, etcétera. Así es, gracias. Bueno, sí, es una de las, digamos, no le ha sido tan difícil representarlo porque creo que lo viven varias a diario. O sea, no, se lo digo, en otros hospitales pasa igual, ¿eh? O sea, yo he estado supervisando hace años el tiempo de espera, ¿no? He estado midiendo el tiempo de espera, me acuerdo mucho, una anécdota en un hospital en Lima, no a veces un nombre, ¿no? Pero miren, llegué a las 6 de la mañana para medir tiempo de espera, ¿no? Antes hacíamos seguimiento a los pacientes, ¿no? O sea, seguimos un paciente y, ¿no? Desde las 8 de las 6 de la mañana hasta las 12 del día, ¿no? Y medíamos 4 pacientes, ¿no? Hacemos seguimiento por todo el servicio de salida. Era bien trabajoso el tema. Bueno, me fui a un hospital X, ¿no? ¿Y qué sucede? Llego y me voy veo, o sea, estaba siguiendo una gestante. Le pregunté, ¿de qué hora está, señora? Que está, dice, fuera del, o sea, a las 6 abrían la puerta del hospital, ¿no? Pero fuera del hospital está desde las 3 de la mañana. Una gestante, desde las 3 de la mañana, pero, ¿no? Entonces, saca su cita, ¿no? Y a las 8 de la mañana deberían empezar a atenderla, ¿no? Entonces a las 8 de la mañana, como yo estaba desde las 6, entonces voy justamente a ver que empieza su atención y no había nada, ¿no? Y el personal de salud mismo, ¿no? Una de las del sindicato, se me acercó, me dijo, ¿usted viene Misterio? Sí, estoy viniendo a ver la televisión. Ah, ya vengo por acá, me quiso distraer, me quiso llevar para otro sitio para que vea que estaban haciendo un módulo mejor y todo, me estaba distrayendo. Entonces yo senté así y le decía, no, pero bueno, yo venía por otro trabajo. No, vamos, papá, y de aquí tú le dices, no, yo te me sé yo. Venía a hacer mi seguimiento y veo que acá no se mueve. Ah, no, ahorita se va. O sea, ahorita voy a empezar a atender al doctor, siempre a veces llega un poquito a tiempo por tarde. Llegó 8:30 de la mañana y no tenía nada, ¿no? Entonces, después, 8:40 empecé a ver que pasaban unas gestantes y empezaban a retirarse. Entonces, justo vi la gestante que estaba siguiendo y le pregunto, ¿señor, ¿la has atendido? No, me dice, ahí quien está llamando es la practicante. El doctor no venía.
era practicante. Entonces voy, toco la puerta, ¿no? Y era la interna de la obstetricia, ¿no? Que estaba atendiendo, porque me había llamado un ginecólogo, le había dicho, ¿sabes qué? Empieza a atender porque yo voy a demorar, ¿no? Y una de las señoras se quiere de no, todos los días pasa eso porque el doctor está al frente de su consultorio. Ahí está al frente, está atendiendo. Si quiere, si guste, vaya, ¿no? Así, ¿no? O sea, y todos saben eso, ¿no? Y digo, voy a hablar con el director, ¿no? El director sabía eso, ¿no? O sea para él no es un secreto. Entonces, se dan cuenta, ¿no? O sea, son anécdotas que, como digo, que uno se da cuenta, ¿no? Entonces, nos damos cuenta, ¿no? De que verdaderamente estas, digamos, mala atención, digamos así, o este maltrato a la atención, porque se maltrato, ¿no? Lo vemos casi a diario en todos los lugares, ¿no? Y al contrario, ¿no? O sea, a veces nos arrastramos por eso en lugar de que sea lo contrario, ¿no? Que nos arrastremos por las cosas buenas, ¿no? Por lo que hemos visto, ¿no? Hoy, ¿no? Ocurre con ustedes, ¿no? Es un milagro, ¿no? Usted mismo lo identifica, es un milagro, ¿no? Un milagro lo que ha pasado, ¿no? Entonces, cuando debería ser al revés, ¿no? Esto debería ser el milagro, ¿no? La excepción, ¿no? La excepción a la regla, ¿no? O sea, estas cosas que hemos visto, ¿no? Debería ser la excepción a la regla, pero es al contrario, ¿no? Entonces, ¿qué falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿En qué estamos, no? ¿Qué nos falta? Esa es la pregunta, ¿no? Trabajar en la sensibilización del personal, ¿no? Sensibilización, capacitación, porque de otra manera no veo que se pueda avanzar. Claro. Que nuestros líderes, nuestras cabezas de equipo, se involucren en las relaciones con el equipo y que hagan sentir que, bueno, el interés es sobre el paciente y el personal de salud que está a su alrededor, creo que responde a ello, debería, pero si nuestras cabezas también no se interesan más, también eso. Claro, sí, ¿cierto? ¿Qué nos falta? Recordar de dónde venimos, ponernos en el lugar del paciente y al margen de las dificultades o deficiencias físicas, infraestructura, equipamiento, tenemos que saber dónde estamos y que elegimos voluntariamente venir a este sector. Y lamentablemente las condiciones no son las mejores. Entonces tenemos que ponernos en el lugar del paciente y tratar de indicarlo y atenderlo como nos gustaría que nos atienda. Eso no cuesta. Eso se llama actitud. Pero nadie da lo que no tiene. Es importante que hagamos curas personales. Es natural que un técnico de enfermería, sobre todo tomando un ejemplo a quien respeto muchísimo, y están permanentemente en contacto con el usuario que agrede, algunos más que otros. Entonces, ¿quién comprende a nuestros compañeros de trabajo? Igual al personal de enfermería, igual al personal de laboratorio, están en todas partes. Al margen de los vicios, porque no debemos meter a todos en el mismo sitio. Y hay que respetar. ¿Bien? Y decir la verdad no es faltar a respeto. Al contrario, aprendamos de esos malos ejemplos para no cometer. Pero creo que lo primero que deberíamos hacer es saber cuál es nuestra función. Ok, muchas gracias. Un tema muy importante que ha dicho el doctor, ¿no? La actitud, ¿no? Y eso depende de nosotros, ¿no? La actitud que tomemos, ¿no? Depende de nosotros, ¿no? Lo escuchaba en una de las conferencias a Miguel Ángel Cornejo, ¿no? Ustedes saben quién es Miguel Ángel Cornejo, pero todo el mundo lo ha escuchado alguna vez, ¿no? Decía, ¿cómo descubrir talentos? Bueno, esa parte, creo que está colgada en YouTube, ¿no? Alguna vez lo he vuelto a ver porque me gustó esa parte, ¿no? ¿Cómo descubrir talentos? ¿Se acuerdan? ¿No? Dicen, quien debe descubrir talentos son los jefes, ¿no? Deben colocar justamente a las personas en el lugar adecuado, ¿no? Él dice que en el mundo, ¿no? El 83%, no están en el lugar que deben de estar, ¿no? Solamente el 17% está en el lugar que le corresponde, ¿no? Y esa es una de las, ¿no? Y el ubicarlos ahí depende justamente de los gestores, ¿no? El ubicarlos donde deben estar, ¿no? Entonces, es un tema que nos debe llevar a una reflexión. ¿Estamos realmente donde queremos estar? ¿No? Preguntemos. ¿Estamos? Él dice, ¿no? Mire, el talento, ¿no? Se nace con uno o se adquiere, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Dice, el talento nace con uno, es nato, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? O sea, Messi, ¿no?
que es, o sea, ha nacido con un talento nato para jugar pelota, ¿no? O Mozart, ¿no? Con un talento para tocar, ¿no? O póngale pues a Mozart para que atienda pacientes, por ejemplo, ¿no? De repente no es su talento, ¿no? Se desperdicia por eso, ¿no? O Einstein, pongámonos a Einstein pues a escribir obras literarias, ¿no? Y contaba el caso de Gabriel García Márquez, ¿no? Yo conversé con Gabriel García Márquez, ¿no? Y le dijo, a ver, me dijo mi papá quiso que yo sea abogado, ¿no? Y estudié Derecho, porque mi papá me quiso que sea abogado, ¿no? Pero terminé de estudiar Derecho, ¿no? Y luego no era su talento, entonces se volvió escritor nuevamente, después de haber hecho caso a su padre de Derecho, ¿no? ¿Qué pasaría, pues, no dice, si hubiera seguido haciendo caso a su padre, ¿no? Estaría, ¿no? Como ahora, ¿no? Presentando sus acciones, ¿no? De amparo, ¿no? Esas cosas, ¿no? O sea, en su época, ¿no? Entonces, pero no era su talento, ¿no? Entonces muchos de nosotros de repente no hemos descubierto su talento, ¿no? Y quien tiene la misión es descubrir justamente para poder ubicarnos en el lugar correcto. Hoy día ustedes han desarrollado un talento que verdaderamente, ¿no? Que no le esperaba, ¿no? Verdaderamente ustedes han hecho una representación muy buena a todos, ¿no? Y eso, o sea, que nos lleve también a nosotros, ese talento no lo desperdicien, motivemos a nuestros compañeros, ¿no? Que este sea el granito de arena, ¿no? Para que ustedes puedan también, ¿no? Iniciar, ¿no? Contagiar a los compañeros, porque eso se trata, ¿no? Es un tema de actitud, un tema de actitud, ¿no? Y eso que nos sirva también para la vida, ¿no? Para la vida de nosotros, o sea, y nunca es tarde, o sea, nunca es tarde. Hoy es un nuevo comienzo, podemos comenzar nuevamente y nadie más, por eso puede venir el mejor motivador, puede venir Miguel Ángel Cornejo a dictarles hoy día una conferencia, ¿no? Y nos va a motivar, pero si ustedes son renuentes al cambio van a seguir lo mismo, o sea, solamente depende de nosotros mismos cambiar, ¿no? Nuestra manera de actuar, y ustedes hoy día lo han descifrado muy bien, lo han representado muy bien, ¿no? Tanto la parte negativa, que es casi lo más cotidiano, como la parte positiva, ¿no? O sea, ustedes saben cómo atender, ¿no? Entonces no necesitan más. O sea, lo que yo voy a hablar más tarde, que es teoría, ¿no? Pura teoría, ¿no? Que verdaderamente, no cala tanto como lo que han hecho ustedes ahora, ¿no? Esto es lo más rico de este curso, ¿no? De este taller, ¿no? Y espero, como digo, que les sirva nuevamente para que puedan, ¿no? Contagiar a sus compañeros de trabajo, porque acá están lo que les interesa justamente, ¿no? Claro, ¿no? Entonces ustedes ya están con los suficientes conocimientos para poder motivar a los demás, ¿no? Y que esto sea como un reguero de pólvora, ¿no? Y cambiemos la actitud. Y no desmayemos, o sea, mire, como les decía yo, el 95% del ministerio toma el seguido del ministerio, pero por eso yo cambio, no cambio. Yo no voy a cambiar, voy a seguir siendo el mismo, ¿no? Yo tengo mis cosas claras. ¿No? ¿Por qué voy a cambiar? ¿Porque los demás hacen eso? No. Yo no tengo problema. ¿No? Por eso depende de uno. Más bien que los demás cambien. Que los demás cambien porque yo, ¿no? O sea, ¿no? Y si no cambian, tampoco me meto. Hay un tema de tolerancia, que vamos a hablar de más tarde, ¿sí? Un tema de tolerancia, ¿no? Por eso vamos a hablar un poco de la parte teórica después de... Estamos en receso, ¿no? ¿Sí? ¿El receso? Ya. Entonces, bueno, un fuerte aplauso para todos ustedes. Nos vamos al receso unos 15 minutitos, ¿no? ¿Algo más? ¿No? 15 minutos de receso, ¿no? Y luego continuamos con la parte teórica, ¿no? Video, ¿no? Varias veces, creo que es, bueno, los que no lo han visto, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Podemos romper paradigmas? Sí podemos, ¿no? Esos paradigmas que hemos visto, ¿no? Porque eso es lo que, ¿no? Como dicen, ¿no? Así vienen haciéndolo, ¿no? Y nosotros continuamos con lo mismo, ¿no? Porque quiero ser parte del grupo, ¿no? Parte del sistema, ¿no? Así se trabaja de esa manera, ¿no? ¿Para qué vamos a cambiar, ¿no? Así nos enseñan, ¿no? Porque si queremos cambiar como los monos nos golpean, ¿no? Entonces, esté en nosotros, ¿no? Esté en nosotros, ¿no? O sea, el maltrato, ¿no? Que le damos a nuestros pacientes, nosotros podemos ser, ¿no? Los pioneros en todo caso para que esto cambie,
¿no? Y se vea el buen trato que hemos visto, ¿no? Esta manera de ustedes mismos lo han identificado, ¿no? Nadie, o sea, nadie les ha dicho, o yo no les he dicho el guión, ¿no? Tú haces tal cosa, ustedes mismos han elaborado el guión, ustedes saben cómo atender a un paciente mismo, ¿no? Entonces, bueno, ustedes que no han trabajado ahorita van a hacer también, ¿no? Entonces, y esto ocurre cotidianamente, ¿no? Entonces, como les repito nuevamente, podemos romper paradigmas, ¿no? Solamente está, como dijo el doctor, en nuestra actitud, ¿no? En la actitud que nosotros tomamos. Entonces, es solamente un pequeño video, ¿no? Que también se va a dejar, realmente, para los que no tienen, los que no han tenido, pueden verlo, ¿no? Y vamos a comenzar con la presentación. Bueno, me pidieron el tema gestión de la calidad, ¿no? Seguridad y buen trato, ¿no? Entonces sí, hemos dado el curso de ahora. Entonces, vamos a entrar un poquito a la parte aburrida de los talleres, ¿no? Que es la parte teórica, ¿no? Sí, pues no nos gusta a nosotros más participar, estar activos, ¿no? Otra cosa. Una conferencia, por eso una hora es suficiente, ¿no? Después de 2 horas nos aburrimos, estamos durmiendo todos, ¿no? Entonces, por eso es mejor que vayamos, bueno, estemos en esta hora que es un poco ya menos pesadita, ya pasó todo, ¿no? La hora del almuerzo, la hora de la siesta, ¿no? Los que tienen costumbre de la siesta, ¿no? Pero bueno, entonces, introduciéndonos un poco al tema de hoy, ¿no? Vamos a empezar con el tema de gestión de la calidad, ¿no? Los que trabajan en calidad, ¿no? ¿Saben qué es la gestión de la calidad? ¿O el sistema de gestión de la calidad? ¿Lo conocen? Ellos, lo de calidad, a ver. ¿Conocen el sistema? Porque ustedes sí lo conocen. ¿Quiénes trabajan en calidad? ¿Quiénes trabajan en calidad? A ver, 1, 2, nada más. 3, 4, 5. Ya. Entonces, para ustedes van a recordar nada más esto. Pues la mayoría son métodos. Lo que pasa es que quiero saber para poder adentrarme más en el tema. Si ya lo conocen, pues se lo pasamos aquí. Bueno, gestión de la calidad, seguridad y buen trato. Bueno, los que conocen el sistema de gestión de la calidad, ¿no? De salud, bueno, van a ver que existen dimensiones de la calidad, ¿no? Está en el documento técnico aprobado en el año 2006, ¿no? La dimensión de la calidad. ¿Qué dice? ¿No? Que la calidad tiene 3 dimensiones, ¿no? La técnica científica, que ustedes ven ahí, ¿no? La técnica científica, ¿no? ¿En qué consiste la técnica científica? ¿No? En todos los procesos que están ya sistematizados, ¿no? Por ejemplo, para atender un paciente, ¿no? Tenemos protocolos, ¿no? Tenemos, ¿no? Manuales de atención, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Incluso hay manuales, ¿no? Cuando llega un paciente, primero tenemos que saludar, ¿no? Buenos días, ¿no? Si no, debería de ver, porque a veces no hacemos, porque de frente vemos y, ¿no? Al paciente ni lo saludamos, ¿no? Que eso es importante para hacer una buena comunicación, porque, ¿no? Entonces, pero hay protocolos para eso, ¿no? Hay guías de atención, ¿no? Para cada patología, ¿no? Entonces, eso garantiza la calidad de atención, ¿no? O sea, que tú atiendas enmarcado en esa patología, ¿no? Eso está documentado en la parte técnico-científica, ¿no? La otra dimensión es la humana, ¿no? La otra dimensión de la calidad, ¿no? ¿Cuál es la dimensión humana? Las relaciones interpersonales, lo que ustedes han hecho ahora, ¿no? Conversar, ¿no? Conversar, eso es la dimensión humana de la calidad, ¿no? El interrelacionarnos, ¿no? El paciente viene, ¿no? Le pide una atención porque tiene una dolencia, ¿no? Y nosotros, como en los casos hemos visto, ¿no? Lo hemos rechazado o le hemos querido hacernos de ello, ¿no? Esa parte de la relación humana de la calidad, ¿no? No olvidemos, ¿no? Que o sea, si un paciente acude a un establecimiento es porque tiene un problema, ¿no? Nadie viene, creo, ¿no? Porque quiere fastidiarlos, quiere incomodarlos, ¿no? Entonces viene porque tiene un problema, una dolencia,
o quiere una atención. Entonces, esa parte, como digo nuevamente, está dentro de la dimensión humana de la calidad, la interrelación de las personas, ¿no? Y la otra calidad es la calidad del entorno, ¿no? Que para poder nosotros atender con calidad, necesitamos tener justamente las condiciones básicas, ¿no? Una infraestructura adecuada, ¿no? El equipamiento necesario, porque ¿no? Veían, ¿no? Que todo ahora está sistematizado, ¿no? El sistema de Javi, aunque es un hospital, todavía no están. Pero el primer nivel están, ¿no? El primer nivel están con el Javi, ¿no? Todo informatizado, ¿no? Que ya en esta época moderna, ¿no? Ya no estamos todavía, mira, y los pacientes se dan cuenta. Yo hace 8 meses más o menos me derivaron un documento que había ido a la presidencia de la República, el presidente, ¿no? Martín Vizcarra, ¿no? Decía, señor presidente, ¿no? El documento, ¿no? Un usuario, le he escrito, señor presidente, dice, ¿cómo es posible que en estos tiempos, ¿no? Donde ya está la informática y todo, ¿no? Ustedes todavía como Ministerio de Salud no han estandarizado sus procesos? Mira lo que hizo un usuario. Dice, me fui al hospital X en Lima, ¿no? Y para que me brinden una atención, ¿no? Me solicitaron exámenes auxiliares, ¿no? Y me dijeron que regrese en una semana, ¿no? Para poder recoger los resultados y sacar mi cita, ¿no? Ok, me fui al hospital Y, ¿no? Saqué mi cita, ¿no? por otro problema que tenía, fui al hospital Y, ¿no? Fue a sacar su cita y le solicitaron exámenes auxiliares y tenía que regresar la semana siguiente, pero a estadística, ¿no? Y en estadística tenía que recoger sus resultados y después con sus resultados ir a sacar nuevamente la cita para que pueda atender, ¿no? Y me fui al hospital Z, ¿no? Y en el hospital Z me dice, me saco mi cita y me dice, me da el médico la orden para mis análisis, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Vuelve entre 2 días. Así se sorprendió, sí, vuelve en 2 días, porque entre 2 días, y no voy a recoger, no, todo está en el sistema, ¿no? Y un paciente que estaba con él dice en la cola, le dice, ese sistema hace más de 10 años lo implementa de salud. Entonces dice, si es un sistema guiado, ¿no? Que todo ya está sistematizado, ¿no? ¿Por qué en el hospital X, en el hospital Y, ¿no? Me hacen perder una semana, ¿no? Tengo que venir, hacer otra cola, sacar mis resultados, ¿no? ¿Por qué no está todo estandarizado? ¿No? ¿Se dan cuenta? ¿No? O sea, muchas veces tratamos de nosotros mismos, no cambiar, digamos, ¿no? Sistematizar los procesos, ¿no? Y estamos haciendo perder tiempo innecesario a los pacientes, ¿no? ¿Cuándo nos damos cuenta de eso? Cuando somos pacientes, ¿no? Ojalá que no ocurra, no estemos en una situación, ¿no? de una enfermedad, no le deseo a nadie, pero cuando ocurre eso, recién nos damos cuenta, uy, mira, ¿no? Cómo a veces puedo mejorar mis procesos, ¿no? Y esto lo ha hecho un paciente, como yo le escribí una carta al paciente, que tuve que responder, ¿no? Que tengo que dar la razón, ¿no? Y que hay un área competente que tiene que hacer. O sea, entonces, esa es la parte de la dimensión del entorno de la calidad, ¿no? O sea, para poder atender con calidad, ¿no? Tiene esas 3 dimensiones, ¿no? Que esté bien los técnicos científicos, la dimensión humana de la calidad y el entorno, ¿no? Esos 3 se conjugan y esa interrelación hace que nosotros atendamos con calidad, ¿no? Entonces, esa es un poco la interrelación. Bueno, y este es el sistema de gestión de la calidad, ¿no? Tiene estos 4 componentes, ¿no? Eso está en el documento técnico del año 2006, ¿no? La ARM 519, ¿no? Se han establecido las dimensiones y está establecido justamente los componentes del sistema. 4 componentes, del año 2006. Es bien antiguito el sistema, ¿no? Tiene 4 componentes, ¿no? El primer componente es planificación, ¿no? En la planificación está nosotros, o sea, todo, como su nombre dice, todo lo que debemos de primero planificar, ¿no? Para poder implementar nuestro sistema de gestión de la calidad. O sea, lo que planificas lo tienes que realizar, ¿no? En eso existe la gestión. Si no planificas no puedes hacerlo, ¿no? Entonces primero hay que planificar. Entonces, ¿qué está dentro de la planificación de este sistema? Hemos creado un sistema
¿no? Las políticas, ¿no? Ustedes saben que hay un documento técnico de políticas nacional de calidad, ¿no? Política nacional de calidad, ahorita vamos a ver. Estrategias, ¿no? Ahí planificamos estrategias, tenemos muchas estrategias en calidad, ¿no? Uno, para disminuir las IAS, la higiene de manos, ¿no? La lista de verificación, estrategias que realizamos, objetivos y plan de acción, ¿no? Los planes operativos, ¿no? Año tras año hacemos los planes operativos, ¿no? Planificamos qué actividad vamos a hacer para mejorar la calidad de atención, ¿no? Estamos en nuestro POI, ¿no? Y lógicamente realizamos nuestras actividades en este sentido. El segundo componente es la organización. La organización, ¿no? Saben que en el ministerio, ¿no? No somos el mejor ejemplo ahorita porque somos una unidad funcional, ¿no? Unidad funcional, no estamos en el ROF de MINSA, ¿no? En el ROF es el Reglamento de Organización y Funciones, ¿no? Pero estamos en la expectativa del nuevo ROF, que lo ha prometido para este mes, ¿no? Y donde vamos a aparecer ya no como una dirección ejecutiva, sino como una dirección general, ¿no? Esta es la propuesta, ¿no? Y hemos estado trabajando nosotros arduamente. Nosotros los que trabajamos en calidad, ¿no? Actualmente somos 2 personas. Que le habla, le decía Zabalete, lo conoce, entonces somos 2 personas. Y que al desaparecer calidad como dirección, ¿no? Lo que nosotros lo hemos visto como una oportunidad para mejorar. Si antes éramos ejecutivos, lo vamos a hacer una general, vamos a trabajar para eso. Por eso nos quedamos. Porque yo soy personal nombrado ahí, tranquilamente voy a seguir mi dirección de Estado, ¿no? Sino para nosotros es una oportunidad de mejorar, ¿no? O sea, calidad no puede estar, ¿no? No puede estar en una dirección ejecutiva, debe estar en una dirección general porque es un ente que tiene que coordinar directamente con la alta dirección, ¿no? Vamos a depender directamente del despacho viceministerial de prestaciones y aseguramiento de salud, ¿no? Y hemos tratado, ¿no? De darle, vida a esta unidad, ¿no? Digo tratado porque no lo vamos a desarrollar completo, con 2 personas es imposible hacerlo a nivel nacional, ¿no? Pero tratamos de cumplir todo lo que se pueda, ¿no? Por eso no hemos mayor en hacer las conferencias, ¿no? El encuentro, ¿no? La evaluación que hemos hecho, hacemos las actividades que tenemos que hacer, ¿no? Para poder, digamos, mantener viva la llama de la calidad, porque si nosotros también desmayamos, se desaparece, ¿no? Ustedes, ¿no? Como dirección, ¿cómo están? ¿Como dirección? Como dirección, ¿no? En los hospitales, ¿cómo están? Como dirección. Unidad de gestión de la calidad, ¿no? Entonces, quizás ahora este impulso le va a permitir de repente también modificar en algunos casos los rojos, porque a veces algunas regiones lo adecuan, ¿no? Entonces, esperemos todavía primero que se apruebe, ¿no? Todavía, pero le voy dando un adelanto porque ya es algo que está avanzado, ¿no? Y ya estamos a puertas de que esto salga. La decisión política la tomó la ministra, ¿no? Ya está prácticamente decidido el tema, solamente estamos en la parte final, ¿no? Ya hemos hecho todo el técnico y todo eso, ¿no? Estamos a la espera de eso, ojalá que sea primero. Entonces, a nivel nacional, ahorita hay una unidad funcional. En las divididas hay una dirección de calidad, unidad o área, en las redes y de establecimiento. Y es eso. O sea, en cada área, ¿no? En cada espacio, ¿no? Tiene que haber un área de calidad, ¿no? Para poder implementar, ¿no? El tercer componente del sistema es garantía y mejora, ¿ya? Dentro de garantía y mejora están todas, digamos, las líneas que desarrollamos para poder, como su nombre dice, garantizar y mejorar la calidad de atención, ¿no? O sea, nosotros queremos implementar la calidad, ¿no? Tenemos entonces varias líneas, ¿no? Para garantizar la calidad hacemos la auditoría de la calidad de atención, ¿no? Entonces, tenemos incluso una norma vigente del año 2016, que es la versión 2, ¿no? donde establece, ¿no? Que, ¿no? Cómo realizar las auditorías, ¿no? De la auditoría de la calidad de atención, ¿no? La evaluación de los registros, ¿no? Que también estamos formados ahí, ¿no? Y las auditorías de caso, ¿no? Que son auditorías no programadas en caso de que exista, ¿no? Un evento adverso, ¿no? O exista una muerte materna o perinatal, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿no? Hacemos auditoría de la calidad de atención, ¿no? ¿Para qué? ¿No? La auditoría no tiene un fin punitivo, ¿no? No tiene un fin punitivo, sino un fin de mejorar procesos, ¿no? Si algo ocurrió, ¿no? Algún evento adverso, algo que no debe ocurrir, pero ocurrió, porque algo falló en el sistema, ¿no? Por ejemplo, esta señora que vino, ¿no? Hizo peritonitis, ¿no? Porque no la atendían con una oportunidad de atención, ¿no? Un evento adverso que puede ser catalogado, ¿no? Entonces, ocurrió eso, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es revisar el proceso,
para que no vuelva a ocurrir el fallo, ¿no? Eso es lo que es la auditoría. No tiene ningún fin punitivo, porque o sea, si hubo una falta administrativa, ¿no? Eso lo debe investigar la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos, ¿no? Y si hubo algún delito, como la negligencia o delito, ¿no? Entonces eso se puede investigar el Poder Judicial, no nosotros. Nosotros podemos determinar, no somos abogados, no somos secretarios técnicos, ¿no? Nosotros somos personal de salud que solamente vamos a recomendar mejores procesos, ¿no? Eso es lo que busca una auditoría. La acreditación, ¿no? Usted sabe que la acreditación, ¿no? Es uno de los mecanismos de regulación del funcionamiento de un establecimiento de salud, ¿no? O sea, un establecimiento, ¿no? Tiene tres mecanismos. ¿Cómo funciona? A nivel internacional. Lo primero, ¿cómo nace un establecimiento de salud? Quiero aperturar mi consultorio, ¿qué hago? La habilitación que no existe en el país está reemplazada por la licencia municipal. Es el primer mecanismo, ¿no? Primero una apertura, me habilitan, ¿no? ¿Qué busca la habilitación? Que cumpla con estándares de estructura, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tengas tu área, ¿no? Que te establece la norma, que tengas tu equipamiento, que tengas, ¿no? Entonces tus normas, tus guías, que tengas tu rampa de acceso, ¿no? Seguridad, defensa civil, ¿no? Que tengas agua, desagüe, ¿no? Que tengas, ¿no? Sala de espera, ¿no? Lo que es estructura, ¿no? Eso busca la habilitación. El segundo mecanismo de funcionamiento es después que estoy habilitado, ¿qué sucede? Que me han dado la licencia. Categoría, la categorización. ¿Y qué busca la categorización? ¿Qué se busca en la categorización? Claro, ¿no? Ver mi capacidad resolutiva, ¿no? Mi capacidad resolutiva, ¿no? ¿Cuánto puedo resolver según los recursos humanos, equipamiento que tenga? Según mi capacidad resolutiva, me dan una categoría, ¿no? Una persona categorización, me dan una categoría, ¿no? Que va del 1-1 al 3-1, ¿no? ¿Ustedes como hospital me dan del 3-1? 2-2, ¿no? Porque ese es el nivel resolutivo que tienen, ¿no? Con 2. Entonces, ya está el segundo mecanismo, ¿no? Y el tercer mecanismo es la acreditación. ¿Qué busca la acreditación? El primero busca que tengas estructura, ¿no? El segundo busca el nivel resolutivo. El tercero, que la acreditación, procesos, ¿no? Estandarizar procesos, o sea, que es cuando tú acreditas, estás garantizando la calidad de atención de tu paciente. O sea, ¿cómo yo puedo garantizar, cómo yo puedo decir que yo atiendo con calidad? Acreditando. Yo acreditando como institución, estoy atendiendo con calidad, ¿no? Ya actualmente existen 2 establecimientos acreditados en el país, ¿sí? No 2, uno está con resolución, el otro está en camino de resolución, ¿no? Es el Niño San Borja, ¿no? Y el otro es San Isidro Labrador de Salud, un geriatra, ¿no? Entonces son 2 establecimientos acreditados, ¿no? Y el Salud, en el encuentro que hemos tenido ahora en septiembre, nos ha dicho: para el próximo año va a tener como 15 a 20 establecimientos acreditados. Ya nos desafió el Salud, ¿no? Así que prepárense, el Salud, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿No? O sea, la acreditación ya no es algo inalcanzable, utópico, ¿no? O sea, es algo que se puede, o sea, eso depende de nosotros mismos. Nosotros, ¿no? Tenemos que ya ponernos la mano al pecho. Guacho, me acuerdo, el año 2008, ¿no? Ya se autoevaluaba y estaba progresivamente en 2009, estaba incrementando sus mejores procesos, ¿no? Después se ha detenido, me parece, ¿no? Entonces, porque ya no he visto los últimos. Pero es hora de que ustedes también, ¿no? Ojalá, porque ya están acreditando, ya no pueden quedarse tampoco ustedes, ¿no? Claro. Bueno, la tercera línea, ¿no? Es la seguridad del paciente, ¿no? Ustedes saben que la seguridad del paciente, ¿no? A ver, siempre nos ponen este ejemplo, ¿no? Y tenemos, ustedes saben que el riesgo de subir un avión, o sea, el riesgo de que ocurra un accidente aéreo, es 1 entre 3 millones de vuelos. O sea, cada 3 millones de vuelos existe el riesgo de que caiga un avión, ¿no? O sea, si tú vas a un avión, en 3 millones de vuelos puede haber un accidente aéreo, ¿no? Pero
el riesgo de que te ocurra un evento adverso en un hospital es 1 en 300. O sea, cada 300 pacientes ocurre un evento adverso. O sea, están 300 selecciones. Entonces, es más riesgoso ir a un hospital que subir a irse de viaje en avión. No, es estadística pura. O sea, eso no es, está establecido, ¿no? Está recogido en estadísticas. ¿No? Por eso, la OMS, ni siquiera la OPS, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a la que Perú está adscrito, ¿no? Ha priorizado y ha creado el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. ¿Saben cuándo es? 17 de septiembre. ¿No? 17 de septiembre de cada año se celebra el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Ha empezado este año, el 17 de septiembre de 2019, ha comenzado a celebrarse el día. ¿Por qué? Porque es de tal relevancia, ¿no? La seguridad del paciente, ¿no? Que todos los países del mundo debemos atender, ¿no? Y nosotros, lamentablemente, ¿no? Les digo un dato extraoficial que me lo vi así de pasadita, digamos así, ¿no? Que el año 2016, si mal no recuerdo, han hecho una encuesta a nivel Latinoamérica, ¿no? Los países, o sea, el conocimiento de los países en seguridad del paciente, ¿no? Y saben que el Perú tenía en el año 2016 un 17%. Han ido a un hospital, han puesto unas encuestas, ¿no? Que conteste el personal, ¿no? Porque conoce el paciente, ¿no? Técnico, médico, administrativo, ¿no? Han llenado las encuestas, ¿no? En varios hospitales, ¿no? A nivel nacional. No, en Lima, no sé en Lima, en varios hospitales de Lima, ¿no? Que han hecho, ¿no? Y a nivel Latinoamérica, el que más recuerdo es Chile, que estaba en el 50%. ¿no? El año 2018, a puesto la encuesta, el Perú se mantiene igual. Tiene 18%. Ha sido un punto que es estadísticamente ¿no? Chile ha subido al 60%. ¿no? O sea, en lo que es la cultura sobre el paciente. ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿no? Nosotros el interés que le damos sobre el paciente, ¿no? o el desinterés que tenemos por el paciente. No notificamos eventos adversos. ¿no? La lista de verificación aún nos pagan el bono. O sea, si yo califico esa ficha de compromiso, no, bueno, ustedes como región no han mejorado, ¿no? Para que no nieguen, ¿no? Pero la mayoría del país no. O sea, igualito, siguen con los mismos problemas, que me he olvidado, que cambiaron de jefe, las mismas excusas yo califico hace 3 años, las mismas excusas escucho todos los años, ¿no? Con diferentes actores, que yo soy nuevo, que no, ya, o sea, ya me lo sé de memoria, que mi teléfono suena hasta en mi casa en la noche porque, ¿no? ¿Se acuerdan ahí, ¿no? Que esta vez nomás, por última vez, ¿no? Que no le mandaba mi oportunidad. O sea, la misma excusa de toda la vida, ¿no? O sea, les digo, me hagan de grabarlo, ¿no? para hacerlos escuchar, pero no me gusta grabar la conversación, yo lo haría, pero no me gusta eso. Entonces, pero bueno, entonces, por más que se les da un buen desempeño, no toman el interés, ¿no? Se dice verificación, no escucharon los eventos adversos que existen. Con la noticia escuchamos, ¿no? Seguimos escuchando, les pasamos, ¿no? El niñito, ¿no? Le han intervenido el testículo equivocado. Digamos, ya al niñito ya le malograron de por vida, ya le van a subir. ¿no? Por no aplicar una lista de chequeo, ¿no? Ustedes saben que es un minuto, ¿no? En cada momento. Entonces, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, igual, ¿no? La higiene de manos, ¿no? Los 5 momentos, la adherencia, ¿cómo están? ¿Quiénes son los más sorprendentes? Los médicos. No quieren hacerse higiene de manos. No quieren lavarse las manos. Exactamente. Claro. Ese es uno de los problemas que lo he visto justamente en el curso que he venido de Chile, ¿no? La enfermera que vino, la doctora Vallejos, ¿no? Claro, la doctora Vallejos es su dice, ¿no? Mira, ahí cada uno cumple sus funciones, ¿no? O sea, ella es enfermera, pero es un poco que sea doctor Fabra, ¿no? Te tengo que jalar la oreja, te jalo la oreja. Aquí en el país no es así. Todavía tenemos un poquito esa barrera, ¿no? Que no nos permiten implementar algunas cosas, porque hay que respetar cada uno en su profesión, ¿no? Tiene su responsabilidad, ¿no? Ustedes, las enfermeras, son en ese aspecto de higiene de manos, son las más expertas, ¿no? Las que nos llevan iniciativa, ¿no? Debemos de hacerle caso, ¿no? Debemos dejarnos conducir en ese caso, ¿no?
Entonces, cada uno debe respetar su parte, y eso no ocurre en nuestro país. No ocurre. Hay un tema todavía de cultura que estamos un poquito ahí rezagados en ese aspecto, ¿no? Por no decir otra cosa, ¿no? Entonces, por eso que muchas veces educación todavía o sea, no pegan en el país, ¿no? Porque las estrategias son estrategias internacionales. La ley de seguridad de cirugía es una estrategia internacional, no la aplicación en otros países funciona. Acá como que quemamos estrategias, ¿no? Quemamos, nos parece que no son buenas, porque dicen, no, ¿para qué lo hacen? ¿No? Quemamos estrategias muy buenas que acá no funcionan. ¿Por qué? Justamente por decir doctor, por la actitud de la gente. Nada más, por un tema mejora continua. Mejora continua, que es otra línea de calidad. ¿En qué consiste? Es el corazón de calidad. La mejora continua es el corazón de calidad. O sea, todo lo que trabajamos en calidad tenemos que tener la perspectiva de mejora. Si nosotros encontramos un compañero que no está trabajando bien, ¿no? Digamos así, o está maltratando a un paciente como visto, ¿no? Entonces nosotros tenemos ahí una oportunidad para mejorar, ¿no? Nosotros no somos, como lo dije anteriormente, ¿no? Jueces ni fiscales, ¿no? Que vamos a denunciarlo, ¿no? Lógicamente, si hay algo, ¿no? O sea, que si hay algo, digamos, ¿no? Insalvable, ponemos de conocimiento, ¿no? A la seguridad técnica, pero si es algo que tenemos que conversar, ¿no? Tenemos que conversar. Esa es una perspectiva, una acción de mejora, ¿no? Ahora que esto no vuelve a ocurrir. Por eso todos de calidad tenemos que tener esa perspectiva de mejorar. Todos somos susceptibles a mejorar, ¿no? Entonces tenemos que darle las herramientas técnicas, ¿no? En mejora continua justamente, ¿no? Hacemos cómo identificar un problema, ¿no? Cómo identificarlo. Entonces nos ponemos a construir con ellos, ¿no? El de calidad no es el que soluciona todo, por si acaso, porque si nosotros vamos a hacer el proyecto de mejora o la acción de mejora, ellos ni interés van a tomar, ¿no? Y le ayudamos a identificar el problema con ellos. Mira, el problema es este, ¿no? El problema es maltrato, ¿no? Ustedes habían identificado, ese es el problema. Entonces vamos con ustedes a trabajar eso, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer el teléfono. O sea, cada problema, nosotros en calidad le llamamos oportunidad de mejora. Y cada oportunidad de mejora hay una metodología, ¿no? Está ahí, cuando me presentó, ¿no? En la tarde, cuando comenzó la presentación, justamente, ¿no? Yo soy uno que he elaborado esa guía, ¿no? Por eso la conozco muy bien, ¿no? Paso a paso, que ya felizmente en muchos lugares lo han adentrado tanto que este año he visto muy buenos proyectos, ¿no? Este año he visto proyectos muy buenos, ¿no? Sobre todo de salud, que ha sistematizado muy bien sus proyectos. Los demás también, ¿no? Cajamarca, La Libertad, ¿no? O sea, ya están siguiendo, mejorando un poco la metodología que antes estaba muy difusa, ¿no? O sea, yo creo que hay que hacer un poco de acompañamiento más, ¿no? Entonces, esperemos que esto rinda sus frutos, ¿no? Que tengamos mejoras en nuestro proceso, en nuestro establecimiento. Bueno, la evaluación de tecnología sanitaria sí es un tema un poquito que nosotros mismos no lo hemos desarrollado, ¿no? Pero entendiendo que la tecnología sanitaria es el conjunto de medicamentos, ¿no? De guías, de equipos, ¿no? que hacen que se lleve una atención sanitaria, ¿no? Esa es la tecnología sanitaria. No solamente digamos el equipo, ¿no? La última generación es todo, ¿no? No hemos desarrollado mucho. Y eso es el anti-mejora. Y en información para la calidad, nosotros tenemos indicadores estándares, ¿no? De calidad. Y esta línea de satisfacción del usuario externo, que es una de las líneas justamente que va ligada con el tema que estamos tocando, ¿no? El buen trato. ¿Quiénes han medido CERCUAL? ¿Han hecho encuestas CERCUAL? Cuantificada, ¿no? ¿Nadie? Ustedes sí, hacen CERCUAL, ¿no? Hacen un dato CERCUAL. Bueno, eso más adelante lo voy a explicar. Mejor y el clima organizacional lo he puesto en rojo. ¿Por qué? Porque cuando nació el sistema, clima estaba dentro de calidad, ¿no? Pero en el año 2012, por disposición de servir, ¿saben quién es servir? Es la autoridad administrativa de recursos humanos, no máxima, ¿no? De recursos humanos, ¿no? Por disposición de servir, ellos han dispuesto, ¿no? Que el clima debe medirlo a las oficinas de recursos humanos, ¿no? Esa es su disposición de servir, nosotros lo respetamos. ¿Qué hemos hecho? La norma del clima la hemos trasladado a recursos humanos para que lo miren, ¿no? En la práctica no lo mismo, ¿no? O sea, lamentablemente no lo mismo. Pero bueno, nosotros somos secretarios también, o sea, somos parte del comité, ¿no? O sea, debemos que impulsar que se haga la medición. ¿Por qué?
Porque el clima justamente no es nuestra satisfacción nuestra, ¿no? De nuestro ser interno. Si no lo medimos, ¿cómo podemos intervenir? O sea, debemos propiciar que se mida el clima, ¿no? Jalar los recursos humanos. ¿Sabes qué? Vamos a medir el clima, impulsar. Entonces, por eso no somos rojos, porque ya no está en nosotros, pero sí parte. Y la vigilancia ciudadana para la calidad de atención, ¿no? Que les digo, no sé si ustedes han escuchado la experiencia del aval liberteño o el aval ciudadano en México. No han escuchado. Entonces les cuento rápido. El aval liberteño son personas de la comunidad, ¿no? Que como su nombre dice, son aval, o sea, avalan, ¿no? Que garantizan, ¿no? Como un aval, ¿no? Vas a dar un préstamo, voy con mi aval, que él me garantiza que yo voy a pagar. Si no paga, le descuentan a él, ¿no? Igualito es el aval, ¿no? Esta persona avala que estoy atendiendo con calidad, que mi establecimiento atiende con calidad. Se elige la población a un grupo de personas, ¿no? Lo capacitas en varios módulos, lo que es el CIS, lo que es tu categoría, ¿no? Referencia contra referencia, mejora continua, reclamos, ¿no? Varios temas que preparas, ¿no? Más o menos módulos, y ellos luego vienen a vigilar, ¿no? En cualquier momento vienen, van, vigilan, ¿no? Y te dicen, mira, acá en el hospital de Huacho, mira, los pacientes sí están pagando, no tienen medicamentos, el médico no está, se escapaba, está al frente, está comiendo. Y la misma población vigila. Como las juntas de salud. ¿Cómo qué? Juntas de usuarios de salud. Parecido, pero los avales son más potentes, ¿no? O sea el aval está capacitado en varios módulos, ¿no? Y tienen sus instrumentos para medición. Casi por ahí, pero están incluso. Entonces, en México, porque esta es la experiencia mexicana que atrajeron la libertad, en México, para acreditar un establecimiento tiene que tener aval, o sea, tiene que estar avalado. Los avales tienen que estar avalados, ¿no? O sea, más del 80% de cumplimiento. Si no, no acredita. Así es la norma en México, ¿no? Si fuera acá en el país, no habría ni acreditado, no tendríamos dos, ¿se dan cuenta? Pero eso se apunta. Y en ese nuevo ROC, ya se lo voy adelantando, ¿no? Le hemos insertado también nuevamente esta línea de vigilancia ciudadana, ¿no? Porque nosotros tenemos el mecanismo, todo tenemos escrito, solamente para empezar a impulsarlo, ¿no? Entonces, por la ciudadanía, bueno, vamos a impulsar el vigilia. A muchos no les va a gustar, pero ¿qué vamos a hacer? A muchos no les gusta cómo atienden ahora, ¿no? Bueno, entonces, entrando un poco al tema, ¿no? Y hemos visto el sistema, vamos a ver la política de calidad, ¿no? Nosotros conocemos que con la RM 727 establece 12 políticas, ¿no? O sea, tenemos dos documentos normativos, ¿no? Uno el sistema de calidad, ¿no? Y dos documentos normativos transversales en calidad, ¿no? Y otro es la política nacional de calidad, ¿no? El RM 727 de 2009 aprueba 12 políticas. Las 5 primeras le corresponden a la autoridad sanitaria, ¿no? ¿La autoridad sanitaria nacional quién es? ¿Ah? El Ministerio de Salud, ¿no? ¿Y la autoridad sanitaria regional? La DIRESA, la Dirección Regional de Salud. Ellos tienen que cumplir con estas 5 primeras políticas. Garantizar el derecho a la calidad de atención, informar y rendir cuentas, fomentar el difundir buenas prácticas, promover la producción de conocimiento científico de calidad y asignar recursos para la política, ¿no? Estas son las 5 políticas que debe cumplir la autoridad sanitaria, sea nacional o sea regional, ¿no? De las 6 a la 11 le corresponde a las IPRES, ¿no? Y UIPRES, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Implementar la política de calidad, ¿no? O sea, ustedes, si están haciendo actividad de calidad es porque están estableciendo una norma. Decía el doctor Fábrega, que es chileno, ¿no? En el curso de calidad que estudiaron, ¿no? Decía, si el Perú tiene excelentes normas, ¿no? Si cumplieran el 50% de las normas que están escritas, serían un país distinto, ¿no? Pero no las cumplimos. Ahí están las normas que nos permiten, nos avalan eso, pero no las cumplimos. Porque estamos, ¿qué? Como el mono, ¿no? El paradigma del mono, seguimos haciendo lo que otros, ¿no? hacen, no sabemos ni por qué, ¿no? Y seguimos con el mismo paradigma, ¿no? Entonces, es hora de cambiarlo, ¿no? Pues, ahí está, ¿no? El 7 cumple normas estatales de calidad, esta es la acreditación, política de acreditación. El 8 gestiona riesgo de atención, eso está destinado para gestionar riesgo de atención. ¿Para qué línea?
Gestiona el riesgo de la atención, votada política. Seguridad del paciente. 9. Protege el derecho a usar el trato digno. ¿No? Esa es la política que justamente vamos a hablar ahora, la novena política. ¿No? En base a eso estamos hablando. ¿No? Por eso nos va a aburrir un poco con temas normativos. ¿Verdad? A mí me gusta hablar de eso, pero yo sé que... ¿no? 10. Garantiza competencia y protege a los trabajadores laborales. Y 11. Asigna recursos para la gestión de la calidad. O sea, si pero no asigna recursos, no vamos a poder implementar. ¿No? Por eso, está en la norma. No lo cumplen, no les interesa, ¿no? Así, ¿no? Por eso, a veces, ¿no? Los gestores poco interés le dan a la calidad de eso, ¿no? Por eso es que del nivel nacional tenemos que empezar. O sea, ahorita somos mal ejemplo, ¿no? Porque tampoco a nivel nacional no le están dando el interés necesario, ¿no? Pero esperemos cambiar eso en los próximos meses, ¿no? Esperemos que sea. Y la 12ª política para la ciudadanía es ejerce y vigila la calidad de atención, ¿no? O sea, la ciudadanía debe vigilar la calidad de atención, ¿no? O sea, en base a la política, en base al sistema, ¿no? Y ahora en base al nuevo ROC vamos a trabajar la vigilancia ciudadana, ¿no? Tenemos respaldo normativo para empoderar a la población para que vigile justamente la calidad de atención en los establecimientos, ¿no? Y no ocurran estas escenas que hemos visto ahora, ¿no? Pues se ocurre, ¿no? Que haya ocasión algunas consecuencias, ¿no? Aparte de eso, una política multisectorial, ¿no? Ustedes saben que existe una ley, ¿no? La 29.414, ¿no? Ley de los derechos de los usuarios, ¿no? De los servicios salarios, ¿no? Y tiene su reglamento, el decreto 027. ¿Quiénes están involucrados en el secreto supremo? MINSA, Ministerio de Defensa, Ministerio de Trabajo, ¿no? Ministerio del Interior. ¿Qué dice, no? En resumen, ¿no? Que los usuarios tienen derecho al acceso a los servicios salarios. O sea, es un derecho del usuario venir a que la atienda, ¿no? Viene el paciente con una dolencia, es un derecho del usuario, ¿no? Y nosotros no, lo peloteamos, lo votamos, ¿no? Que prefiero, ¿no? La fiesta, ¿no? Por el grupo 5, ¿no? Que bien, ¿no? Preferimos eso, ¿no? O Marisa, avisen, el derecho al acceso a la información, ¿no? El usuario tiene derecho a esa información. O sea, si nosotros, viene un usuario, lo que ella representó, ¿no? Viene un usuario nuevo, mira y no sabe dónde ir. ¿Por qué? Porque no está, ¿no? ¿A quién pregunta? No hay un orientador, no dice, ¿no? Al menos debe tener un flujograma, mira, usuarios nuevos ¿no? Admisión debe estar, ¿no? Bien rotulado, señalizado, ¿no? Acá admisión, pacientes nuevos, continuadores. Entonces, debemos tener informado al usuario. Es su derecho. No es porque, no, que, o sea, no quiero hacer ese derecho, está en la ley. Por eso digo, si cumpliéramos las leyes que escribimos, ¿no? Las leyes son tan bonitas, pero no las cumplimos. ¿Por qué? Porque seguimos nuevamente con los paradigmas, ¿no? Seguimos como el mono. El anterior lo hacía así y estaba bien, entonces lo seguimos haciendo, ¿no? No nos han bañado, pero seguimos golpeando al que quiere hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, derecho a la atención y recuperación de la salud, ¿no? Es un derecho a la atención, ¿no? Tiene su derecho a la atención, ¿no? Entonces, no es un favor que hacemos, ¿no? Derecho al consentimiento informado, ¿no? Toda persona cuando va a hacer un procedimiento tiene que dar su consentimiento, ¿no? Es un derecho, y protección de los derechos de los usuarios, ¿no? Por eso tiene su libro de reclamaciones, ¿no? Cuando vulnera su derecho, pues tiene, ¿no? Derecho a reclamar, ¿no? Y lógicamente, ¿no? Hay todo un proceso para determinar eso, ¿no? ¿Quiénes trabajan en PAUS? ¿Quiénes trabajan en plataforma? ¿Ninguno? No me dijo nadie, uy. Este curso yo lo tenía a alguien de plataforma. Ajá, dice mucho. Bueno, entonces vamos a, como les dije, vamos a trabajar en base a la novena política. La novena política, ¿qué dice? ¿No? Que las IPRES, porque ese tiempo en el 2009 no existía la palabra IPRES todavía, ¿no? Asumen como responsabilidad, ¿no? que los establecimientos deben proteger los derechos de los usuarios, ¿no? Tienen que promover el trato digno, ¿no? Fomentar prácticas adecuadas con enfoque de interculturalidad. Bueno, cada uno tiene ustedes casi población, ¿no? Quechohablante, ¿no? Muy poco, ¿no? Entonces ya ustedes tienen que trabajar para la mayoría, ¿no? Si es poco, ni modo, pero si fuera otra zona así, ¿no? Adecuarlo interculturalmente, ¿no? Todo caso, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de esta política? ¿No? Garantizar su derecho a los usuarios, ¿no? Su derecho a la atención, ¿ya? O sea, ese es el objetivo de la política, ¿no? El usuario, ¿no? Que viene por un servicio tiene que ser atendido, ¿no? Su derecho a la atención, ¿no? Para eso hay un personal, para eso hay una ley de emergencia, ¿no? En caso de emergencia, ¿no? Para eso hay un servicio de guardia que aparte de eso están remunerados, no es gratis lo que hacen, ¿no? Y quien trabaja, ¿no?
como decía el doctor, ¿no? O sea, quien trabaja para una institución acepta las reglas, ¿no? Acepta las reglas. O sea, yo trabajo en el Ministerio de Salud porque me gusta. A mí nadie me ha obligado a ir al Ministerio de Salud. De repente, ¿no? Me ha ido mejor, ¿no? Económicamente en la parte privada, no sé. Quizás no me gusta. Más me gusta la salud pública. Para eso, o sea, y uno tiene que querer lo que hace, ¿no? El trabajo lo que hace. Entonces, como le decía, ¿no? Ayer estaba cruzando cordilleras, ¿no? Y estaba volando, porque estaba en Andahuayla, ¿no? Estaba cruzando Ayacucho, en la tarde volaba para Lima, ¿no? Y verdad, ¿no? Y parece, ¿no? Que es, ¿cómo se llama? Agotador, ¿no? Pero uno cuando hace cosas con cariño no siente eso, no siente ni cansancio, nada. O sea, de verdad, ¿no? Entonces, uno lo hace porque hizo, porque les pido a ustedes, no, hagan lo que les gusta. Si no les gusta, están a tiempo de cambiarse. Están jóvenes, pueden estudiar la carrera, ¿no? Y dedicarse a lo que verdaderamente. Y nunca, como les digo, y tampoco no hay edad para cambiar. En cualquier momento podemos cambiar. O sea, pues, ¿verdad? Interioricen su verdadera vocación. ¿No? Si no es, de repente, no es lo que ustedes querían, ¿no? Pónganse la mano al pecho y de repente, como dice Miguel Ángel Cornejo, ¿no? Descubran su talento, ¿no? De repente, ¿no? Por ahí sale alguien que sepa cantar, ¿no? Que se dedica, lo desplaza a Yajaira, ¿no? Claro, no, de repente tengo un lugar equivocado, ¿no? No le gusta, ¿no? Bueno, descubran su talento, ¿no? Descubran su talento ustedes. Pónganse la mano al pecho y descubran su talento, ¿no? Y sobre eso, ¿no? Dedíquense a eso, lo que les gusta. No estén forzados a esto. Nadie lo obliga a trabajar en una institución donde ustedes no están a gusto, ¿no? Hagan las cosas con cariño, ¿no? Hagan las cosas porque así tienen que hacerlo, porque les gusta hacerlo, ¿no? Entonces, esa es la recomendación. Entonces, las estrategias es implementar instancias de mecanismos de protección de derechos de los usuarios, ¿no? ¿Cómo se llama ahora esta instancia? Instancia para proteger derechos de los usuarios. ¿Ah? ¿Cómo se llama? La PAUS. Las plataformas de atención al usuario. Las plataformas. Las PAUS. Plataformas de atención al usuario en salud, ¿no? PAUS. Promoción de prácticas de atención orientadas por los enfoques de género, ¿no? O sea, hay que adecuar, ¿no? nuestra promoción, ¿no? Según, bueno, acá no hay un tema intercultural mucho, ¿no? Pero igual, de repente también hay, de repente, el tema, justo va a ser el tema de la comunicación, de repente hablamos con mucho tecnicismo. Supongamos, ponemos de repente nuestra cartel de servicio, ¿no? Electrocardiografía, ¿no? Digamos, ¿ustedes creen que un jugador puede entender eso? De repente no sé, ¿no? Hagan una encuestita y pregunten, ¿qué entienden? Porque de repente estamos haciendo las cosas por cumplir, ¿no? Porque la norma dice que tengo que poner mi cartera, ¿no? Pero de repente busquemos, en todo caso, si de repente mejor es con una imagen, le ponemos el nombre y le ponemos un corazoncito ahí, ¿no? Ya sé, ¿no? No sé, pero ahí, por eso hay personal que ustedes tienen en comunicaciones, para que sepan los mensajes que deben colocar, ¿no? Y debe estar midiendo si la población lo entiende, ¿no? Si no, es solamente un cumplimiento de una norma, ¿no? Y muchas de las cosas lo hacemos por cumplir, ¿no? Lo hacemos por cumplir, no lo hacemos porque verdaderamente debe de hacerse, no, porque el MINSA me dijo que tengo que hacer así, ¿no? O la IDESA me dijo que tengo que hacer, ¿no? Por el voto, o sea, lo hacemos por eso, no lo hacemos porque verdaderamente tiene que ser así. ¿Qué dice? Yo pido listo por el voto. Por el voto, sí, por el voto. Hay varios criterios. No tienen determinadas quejas que no cierto. La lista de la legislación sería totalmente la mayoría de cumplimientos para poder cumplir el estándar y que finalmente haya. Claro. La palabra cumplimiento, ¿no? Viene de dos frases, ¿no? Cumplo y miento, ¿no? Cumplimiento, famoso cumplimiento. No es como ¿cómo se llama? Una pareja, ¿no? Se casa una chica, ¿no? No escuchas ese chiste, ¿no? Con un ancianito, ¿no? Y dice, ¿y cómo te va con tu nueva pareja? ¿No? Le pregunta a otra chica, ¿no? Dice, bueno, estamos en pleno tratamiento. ¿Así? ¿Qué estás en tratamiento? Sí, pues él trata y yo miento. Igualito, ¿no? Pasa el tema del cumplimiento.
Bueno, y implementación de mecanismos de acceso a información a la atención militar por los usuarios, ¿no? Entonces, todas estas estrategias tenemos que desarrollarlas para el cumplimiento de esta novena política, ¿no? Que vamos a hablar. Entonces, cuando hablamos de humanización, ¿no? O sea, el buen trato es uno de los pilares de la humanización de la salud, ¿no? Por eso es que, ¿no? Estamos un poco partiendo de lo macro y llegando al específico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de humanización, tenemos que tener en cuenta estas cosas, ¿no? Primero, el sistema de salud tiene su normatividad, que lo hemos visto, ¿no? O sea, en salud, ¿no? Nuestro sistema, ¿no? Con todas sus deficiencias, ¿no? Nuestro sistema, nosotros seguimos apostando por un sistema, ¿no? Fragmentado, ineficiente, ¿no? Es el más ineficiente del mundo, fragmentado, y seguimos apostando por eso, ¿no? Ahí hay que revisar a fondo qué es el sistema de salud, ¿no? Ahí existen modelos de sistema de salud, ¿no? Mucho más eficientes, pero hasta ahora no lo tomamos, ¿no? Ni como referencia, ¿no? ¿Cuáles son? Léanse el de Singapur, el primero más eficiente, el segundo es el de Canadá y el tercero es el de Australia, ¿no? Y ahí van a ver un poco, ¿no? Ahí el sistema es, todos tienen una especie de aseguramiento, todos tienen como un, digamos, como que te reservan de tu IGB un presupuesto para salud, ¿no? Y si tú lo malgastas, ¿no? Ya te quedas sin ese presupuesto y tienes que pagar. Un mecanismo, ¿no? O sea, para que hagan que el autocuidado de la salud no malgastes también tu presupuesto. Es como un fondo, ¿no? Como una FP, ¿no? Un porcentaje que lo separan para tu cuidado de salud, ¿no? Bueno, que tiene y paga, ¿no? Pero por eso, o sea, existen varios sistemas que han funcionado, que son más eficientes que el que tenemos nosotros, ¿no? Y es un tema de fondo, el sistema de salud. Bueno, la calidad de atención en salud y la percepción de los usuarios, ¿no? Que lo vemos en las encuestas, ¿no? O sea, eso es un tema que tener en cuenta en la inversión. O sea, cuando hablamos de una sesión tenemos que tener las encuestas del usuario, ¿no? O sea, hagamos las encuestas y vean, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cuántos están en el cual? 65, ¿no? Hay 40% por mejorar, todavía bastante, ¿no? Y eso todavía con dudas estoy. Es un estándar. Si hablamos de hospitales. Todavía nos falta bastante. Claro. Entonces, eso hay que tener en cuenta cuando hablamos de humanización de salud, ¿no? La percepción de los usuarios, ¿no? Y la calidad de la atención que brindamos, ¿no? La calidad de atención, ¿no? Es poner todo lo que tenemos, ¿no? Para poder, ¿no? Disminuir los riesgos al paciente, ¿no? O sea, lo poco que tenemos, ¿no? Los pocos recursos humanos, la infraestructura que tenemos, ¿no? O sea, ponerle todo, ¿no? En sí a servicio del paciente, ¿no? Para minimizar su riesgo, ¿no? Y maximizar sus beneficios para el paciente. Algo tan simple, ¿no? Es mentira y es un concepto equivocado que yo voy a mejorar mi calidad cuando tenga el mejor equipo, cuando tenga el mejor especialista, ¿no? Y me voy a capacitar. Yo tengo calidad cuando tenga mi especialidad o cuando tenga mi subespecialidad, ¿no? Ahí voy a mejorar mi calidad de atención. Es mentira eso, ¿no? Como decía alguien de ustedes, ¿no? Que prefieren buscar, ¿no? De repente al que no es tan técnico, digamos así, en otras palabras, ¿no? Pero por el plan, ¿no? La gente busca eso, claro, esa es la calidad de atención, ¿no? Porque pone todo lo que conoce, ¿no? De repente, ¿no? Su conocimiento no es tanto, ¿no? Pero pone todo lo que conoce al servicio del paciente. Y eso es calidad de atención. Bueno, y este es el otro componente de trabajador de salud, o sea, nosotros, ¿no? Nosotros mismos, ¿no? Ahí ustedes hablaban, ¿no? Que, ¿no? A veces tiene una recarga laboral, ¿no? Entonces, el estrés mismo también que sufre el paciente, ¿no? También, o sea, eso hay que medir, por eso hay que medir nuestro clima nutricional, ¿no? Porque también nosotros somos el pilar importante de que funcione un establecimiento, ¿no? Un servicio de salud. Entonces, es importante cuando hablamos de eso también nosotros, los trabajadores de salud, ¿no? Y el acompañamiento al final de la vida, ¿no? Que son los cuidados paliativos, ¿no? Que es nuevo componente de la atención integral, ¿no? Antes solamente eran 4, ¿cuáles eran? Los componentes de la atención integral: promoción, prevención, recuperación, rehabilitación. Ahora, cuidados paliativos, ¿no? Porque claro, que los cuidados paliativos, ¿no? Son los cuidados que le damos al usuario. Sabemos que no lo vamos a curar, ¿no? Pero, ¿no? Le damos una mejor calidad de vida, ¿no? Los que tienen, pues, ¿no? Enfermedades como cáncer, ¿no? Enfermedades terminales, ¿no? Que ya están, o sea, es un cuidado paliativo, ¿no? Sabemos que no se van a curar, pero le damos la calidad de vida,
Entonces, eso es la nueva, digamos, la nueva incorporación al mundo de su internet. Eso es como eso que tener en cuenta en el software. Bueno, y vamos a hablar un poco dentro de este tema lo que es satisfacción del usuario externo, ¿no? Ustedes ya conocen esta norma, solamente para decirles que son encuestas según categoría, según servicio y categoría, ¿no? Existe para el primer nivel, para el 1, 4, 1, 3, una encuesta, ¿no? Para los hospitales 2, ¿no? 2, 3, otra encuesta, ¿no? Existe por servicio, ¿no? Por UPS, ¿no? Consulta externa, emergencia y hospitalización, ¿no? Que son, ¿no? Se llaman, bueno, se aplican 22 preguntas que son de expectativas y 22 de percepciones, ¿no? Y tenemos un aplicativo donde registramos eso y automáticamente nos vota si el usuario está satisfecho o insatisfecho, ¿no? ¿Ustedes ya lo conocen? Entonces, ¿qué es el ser cual? Es una escala multidimensional, ¿no? Ser cual viene de dos palabras, ¿no? Ser, que son servicios, ¿no? Service, ¿no? Y cual es quality, ¿no? ¿Qué quiere decir? Servicio de calidad, ¿no? Entonces, esta escala fue elaborada por Paracenaman en el 88, ¿no? Para medir satisfacción de usuarios de empresas, ¿no? Por eso nosotros llamamos ser cual modificado, porque lo hemos modificado para salud, ¿no? Para salud, por eso es ser cual modificado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la concepción de calidad de ser cual? ¿No? ¿Qué dice? Que la satisfacción del usuario es la brecha, o sea, la diferencia que hay entre las expectativas y las percepciones, ¿no? ¿Cuál era mi expectativa? ¿No? Y mi percepción, ¿no? ¿No? ¿Cuál es tu expectativa con el príncipe azul? ¿No? ¿Y cuál es tu realidad? ¿No? Esa brecha es la percepción, ¿no? Exactamente, ¿no? Esa brecha es la insatisfacción, ¿no? O sea, una mala atención quiere decir que mi expectativa era mayor, ¿no? Y mi percepción menor, ¿no? Una buena atención está igualada, ¿no? Mi expectativa de percepción, ¿no? Yo esperé que me atendieran así, y una atención de excelencia, mi expectativa era menor y mi percepción es mayor, ¿no? Entonces, eso es lo que dice el ser cual, ¿no? Modificado. Entonces, habla de dimensiones, ¿no? El ser cual, ¿no? O sea, tiene 5 dimensiones el ser cual. La primera es la fiabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es la fiabilidad? ¿Qué es la capacidad, ¿no? Para poder cumplir exitosamente con el servicio ofrecido, ¿no? Soy fiable, ¿no? Confían en mí, tengo fiabilidad. O sea, yo ofrezco estos servicios, ¿no? Yo ofrezco que voy a atender 24 horas, ¿no? La emergencia todos los días, ¿no? Soy fiable, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué pasa? ¿No? Lo que vieron acá, ¿no? Entonces no cumplo con lo que no soy fiable, no confían en mí, ¿no? Entonces es una capacidad de respuesta, ¿no? O sea, pongo todo lo que tengo, ¿no? Para el servicio del usuario. Y si no tengo esa capacidad de respuesta, ¿qué hago? Lo refiero, ¿no? El usuario, esa capacidad de respuesta que tenemos que estar haciendo. Seguridad, ¿no? Lo señalo aquí porque justamente seguridad es uno del tema, ¿no? Que estábamos tocando ahora. Seguridad, ¿qué cosa? Evalúa la confianza personal, y genera la actitud personal, ¿no? Que viene la reflexión, ¿no? En el tema de privacidad, ¿no? Entonces, esa es la seguridad de la atención, la seguridad que yo le doy, ¿no? Si usted viene a atenderse, yo le doy la seguridad de que lo que usted me cuenta va a quedar acá, ¿no? Soy como el cura, ¿no? Que confiesa, ¿no? Ya, después todo el pueblo lo sabe. No debe ser así, ¿no? La señora X, ¿no? Sufría tal enfermedad, ¿no? Todo el mundo sabe, ¿no? Pues los chicos, sobre todo, ¿no? Pues los chicos ya lo ven, ¿no? Entonces es igual, ¿no? Por eso la seguridad del paciente viene que confía en nosotros, ¿no? Y empatía, ¿no? Ya hemos visto que es la capacidad, ¿no? De ponerse en el lugar del otro, ¿no? ¿Cómo me gustaría que me atiendan? Ustedes son usuarios de servicios de salud también, pues, ¿no? Son usuarios de salud. También reniegan con salud. ¿Cómo reniegan? Así reniegan nuestros pacientes cuando vienen. Igualito, como han visto, ¿no? Igualito, ¿qué pasa? ¿No? Hay que ser empáticos. ¿Cómo quieren que nos atiendan? Así atendamos nosotros, ¿no? Así atendamos. Después no critiquemos, ¿no? No critiquemos. Y aspectos tangibles son los aspectos visibles, pues, ¿no? Lo palpable, ¿no? O sea, ¿no? Está pintado, ¿no? Tiene que haber sala de espera, ¿no? Tiene que haber, ¿no? Tiqueteras, ¿no? O sea, los baños limpios, ¿no? Los aspectos tangibles, ¿no? Visibles. Es lo que quiere un usuario, ¿no? Nosotros también quisiéramos, ¿no? Cuando vamos a usar un servicio, pues decimos que el baño esté limpio, ¿no? Cuando renegamos, cuando el baño está un poco cochino, ¿no? Nadie quiere usarlo, ¿no? Eso es lo mismo. Entonces, esta encuesta tiene 22 preguntas, ¿no? Y sobre todo en el tema de seguridad va de la pregunta 10 a la 13, ¿no?
Además, hay una fiabilidad de 1 al 5, capacidad de respuesta 6 al 9, empatía de 14 al 18 y agilidad del 22. ¿No? Entonces, en esta encuesta, ¿no? Estas preguntas de seguridad, ¿no? Dice, ¿se respetó su privacidad durante su atención en el consultorio? ¿No? La privacidad de la atención. ¿No? Si se ha respetado la privacidad. ¿No? ¿Qué seguridad? El médico realizó un examen físico completo y minucioso por el problema de salud que fue atendido. ¿No? Eso es la pregunta de seguridad. ¿No? Si verdaderamente, ¿no?, le examinó, ¿no?, le realizó su examen físico. ¿No? Porque a veces, como el interno decía, ¿no?, ya toma, pero no te me dijo, pasa, ¿no? Ni te revisa, ¿no?, ni te examina. Toma, ¿no?, medicamento. ¿Cómo? Médico legista, ¿no? Médico legista. Sí, pues. El médico le brindó el tiempo necesario para contestar sus dudas o preguntas por sus problemas de salud, ¿no? Lo vimos ahora, ¿no?, en el ejemplo, ¿no? El doctor hacía, ¿no?, le daba información para la salud todavía, ¿no? Decía, no, este medicamento tal, ¿no? Pero eso no ocurre en la práctica. Tome el medicamento, ¿no? El paciente sale confundido, ¿no? Sale confundido. Hay una anécdota, dice, hay una paciente diabética, ¿no?, y estaba con sobrepeso, ¿no? Entonces le pasan visita y dice, ¿y cómo va? Usted no ha mejorado, no ha disminuido su peso. A ver, ¿tiene usted sus dietas? Sí, acá las tengo. ¿No? Tenía todas sus dietas que le habían dado. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué no viene? No, que a mí me dio vergüenza decirles que no sabía leer. Era analfabeto. Entonces no seguía la dieta, ¿no? O sea, no se interesaban, ¿no? ¿Se dan cuenta? Son casos que ocurren en la vida real, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? El médico que la atendió le inspiró confianza, ¿no? Otra pregunta que vino, ¿no? En este caso sí, ¿no? El médico de confianza, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque te mira, te atiende, ¿no? Te escucha, ¿no? Te escucha, ¿no? Entonces, esa es una de las, digamos, de los conceptos de la medicina, ¿no? Que justamente, y esto viene de la antigua Grecia, ¿no? ¿no? Donde justamente dice, el médico tiene que escuchar al paciente, tiene que conversar con el paciente, ¿no? En cambio ahora ni siquiera se conversan, todos nos mecanizamos, ¿no? Ni se examina, solamente, pero tómese su examen de rayos X, ¿no?, o su tomografía, como que si la tomografía, que son necesarios, todos son auxiliares, ¿no?, pero como que si va, ¿no? A veces innecesariamente se piden, solamente por salir fácil, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que darle seguridad, ¿no?, darle confianza. Bueno, y ustedes, dentro de la encuesta que aplican de satisfacción del usuario, del cual también tienen un componente de buen trato, que jala 5 preguntas, 6 preguntas, ¿están ahí? ¿No? Es automático, no necesitan más. O sea, dentro de esos componentes hay 6 preguntas y te sale el buen trato, ¿no? Ahí están las preguntas de buen trato, ¿no?, y te sale exactamente cómo está el buen trato en tu establecimiento, ¿no?, o en tu servicio que estás midiendo, ¿no? Y sobre eso también debemos trabajar la mejora, porque esto sí es un tema vital, ¿no?, debemos trabajar, ¿no? Entonces, vamos a hablar justamente de este tema de buen trato, ¿no? Para trabajar, digamos, el buen trato, ¿no?, tenemos que tener previamente algunos conceptos importantes, ¿no? Que los recursos humanos constituyen el activo más valioso de nuestra organización, ¿no? O sea, nosotros, ¿no?, somos el personal más valioso para que pueda funcionar esta institución, ¿no? No olviden eso. De nosotros depende el funcionamiento de la institución, ¿no? De nosotros depende que atendamos como el primer ejemplo, ¿no?, o el tercero, ¿no?, o atendamos como el segundo, ¿no? Nosotros, recursos humanos. Cualquier tecnología, material de punta, o el mejor especialista, o la mejor guía, pueden bajar, ¿no?, por sí sola, no va a funcionar. Podemos tener la mejor infraestructura, ¿no?, tu hospital, van a construirlo, van a remodelarlo, pueden tenerlo mejor, salud. Pero eso no va a mejorar porque depende de nosotros, de las personas. Cuando cambiemos nuestra actitud, ¿no?, cambiemos
¿no? Queramos tratar bien a nuestros usuarios, ¿no? Ahí va mejorando el precio. Con lo poco que tenemos, ¿no? Organizarnos y poder brindar una atención con calidad de usuario. ¿Ya? Entonces, el hombre, ¿no? Las personas somos los que desarrollamos la organización, ¿no? Nosotros, como les repito nuevamente, ¿no? Somos el valor más importante en esta estructura. Lo que se busca es la excelencia, y para llegar a esta excelencia debemos de buscar justamente una satisfacción permanente tanto de nuestros usuarios internos como externos, ¿no? Nosotros externos tenemos encuestas para medir, ¿no? Y también un usuario interno, el clima, ¿no? También para poder medir cómo estamos, cómo está nuestro clima. Y entonces, esto es parte, ¿no? De la cultura de calidad, ¿ya? O sea, cuando nosotros medimos, no es para ver qué está mal, nada, ¿no? Sino es para mejorar. O sea, si medimos porque tenemos que cumplir, los famosos cumplimientos que decía, medimos, no vamos a poder, y no mejoramos, ¿no? Vamos a volver a medir el próximo año, vamos a volver a medir y va a ser lo mismo. No vamos a agotar, ¿no? Porque toda la vida mides y no se mueve el indicador. Entonces lo que tenemos que hacer es implementar las mejoras. Entonces, esa es la idea de medir. Cuando nos organizamos para la calidad, tenemos que ver que la calidad total es una filosofía de trabajo. La calidad total. Entonces, ¿qué es la calidad total? ¿Qué es lo que decimos? Calidad es poner todo lo que tenemos, ¿no? Al servicio de nuestros usuarios, ¿no? Para poder, ¿no? Maximizar sus beneficios, ¿no? Y minimizar los riesgos, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos. Todo lo que tenemos a nuestro alcance, todo lo que no es el sistema, todo lo que tenemos ahorita, ¿no? Los pocos recursos que tenemos, ¿no? Ponerlo al servicio del usuario, pero, ¿no? Eso es calidad. Un servicio eficiente, encuentra una interacción a todo nivel, ¿no? Personas, usuarios, ¿no? O sea, trabajadores, todos nosotros. Organizaciones con más necesidades, ¿no? Trabajo más eficiente, ¿no? O sea, ¿qué es la eficiencia? El menor costo, ¿no? La eficiencia tiene que ver con el costo. O sea, conseguir los objetivos a menor costo. A diferencia de la eficacia, que es conseguir los objetivos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir, no? Yo puedo, ¿no? Tengo que vacunar, ¿no? 50 niños, ¿no? Lo puedo vacunar, pero me los traigo en taxi todos, ¿no? Acá para vacunar. Consigo mi objetivo, ¿no? Pero me costó más, ¿no? Soy eficaz, ¿no? Pero no soy eficiente, ¿no? Entonces, ¿no? Porque ¿qué? Los convenzo a las madres que tienen que traer a sus niños, ¿no? A vacunar, ¿no? O sea, tienen que venir, ¿por qué? Porque vas a prevenir enfermedades, ¿no? Lo concientizo, ¿no? Para que tengan su todo eso y vienen ellos acá, ¿no? Entonces, soy más, ¿no? Eficiente. Yo gano, tú ganas, ¿no? Prevenir incendios, o sea, calidad, cuando trabajamos, ¿no? Hay que justamente prevenir esos incendios, ¿no? Los eventos adversos, ¿no? Los eventos adversos, un evento adverso centinela es la punta del iceberg, ¿no? O sea, quiere decir, si ocurrió un evento adverso, debajo ha habido un montón de incidentes de eventos adversos leves que no hemos registrado, ¿no? Esa caída que ustedes han visto, ¿no? Que se golpeó la cabeza, ¿no? Hospital del Callao, ¿ya? O sea, han ocurrido incidentes y no lo hemos tomado en cuenta. No hemos tomado en cuenta. Hemos dejado que ocurra recién la muerte para recién tomar la medida. O sea, responsable bien de las personas. ¿Son prevenidos o son prevenidos? Sino que no se toma en cuenta. Se caen los pacientes, no lo tomamos en cuenta. Se pinchan, lo tomamos en cuenta, ¿no? Los eventos adversos no los registramos. Si entonces no los registramos, no conocemos el problema. ¿Cómo podemos atacar un problema que no conocemos? ¿No? Entonces, trabajador, pensante y valioso, flexible. Bueno, debemos generar que una organización trabaja hacia la excelencia. ¿No? O sea, esta es la cultura organizacional, ¿no? ¿Qué es la cultura? ¿No? ¿Qué es la cultura? ¿Saben? Hablamos de la cultura de la gente. Es el conjunto de creencias, ¿no? De lo que, ¿no? Supuestos, ¿no? Creemos que debe funcionar así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nuestra cultura, ¿no? ¿Cuál es nuestra cultura, no?
citamos a las 2 de la tarde, pero comenzamos a las 3. Es nuestra cultura. Es supuesto, no es así la regla, no es así, pero eso es, ¿no? Pero en la práctica sí lo hacemos, parte de nuestra cultura, ¿no? La hora cabana, ¿no? Es un presidente, ¿no?, que lo hizo famoso, ¿no? La hora cabana, parte de nosotros, ¿no? Se parte de nuestra cultura, ¿no? O sea, pero eso es supuesto, ¿no? Una creencia, parte de la cultura. Entonces, lo que buscamos acá es una cultura de calidad, una cultura organizacional, ¿no? La diferencia con el clima, ¿cuál es? El clima es, como su nombre dice, pues, ¿no? El clima es el momento, ¿no? ¿Cómo está el clima ahorita? ¿No? En la tarde que llegué estaba haciendo calorcito, ¿no? Estaba haciendo calor, pero ya cambió, ahora es un poquito frío. Así es igual. El clima organizacional es así, es momentáneo. Ahorita estamos en un clima agradable, ¿no? No sé cómo estarán aburridos, pero no sé. Pero bueno, es el clima ahorita, ¿no? Es el clima, ¿no? Y la cultura es algo permanente, ya son creencias, ya algo que está en nosotros ya, ¿no? Entonces eso es lo que la diferencia, ¿no? Trabajo en equipo, ¿ya? Conformado por diversas formas de colaboración, ¿no? De grupo de personas. A ver, ¿cómo estamos? ¿Estamos un poco aburridos? Si no hacemos una dinámica de trabajo en equipo, o terminamos primero y luego hacemos la dinámica. Ya, listo, entonces. Ya, bueno, listo. Entonces, trabajo en equipo, ¿ya? Luego hacemos la dinámica de trabajo en equipo, ¿ya? Entonces, el trabajo en equipo, ¿no?, está conformado por grupos de personas que buscan un objetivo en común. ¿Cuál es el objetivo común de ustedes? Acá el ejemplo lo han hecho, ¿no? Brindar atención a ese usuario, ¿no? O sea, ¿no? Entonces trabajamos en equipo, ¿no? Cada uno tiene su trabajo, cada uno respeta su trabajo, ¿no? Respetamos el trabajo del médico, ¿no? Porque es, digamos, la razón de ser, ¿no? Eso. Pero también hay que respetar el trabajo del técnico, porque sin el técnico, ¿qué haríamos? ¿No? Hay que respetar el trabajo del orientador. Si el orientador no está haciendo esto, ¿no? Entonces, por eso cada uno es un trabajo en equipo, cada uno cumple su tarea para que el paciente sea satisfecho. Pero acá en cada paso, como al mono, lo volteamos, ¿no? Y se va insatisfecho el usuario, ¿no? Llega ya con ganas de pegarle al consultorio médico, ¿no? Llega ya con toda la carga, ¿no? La peloteado, no ha traído DNI, ¿no? Entonces ya llega cargado, ¿no? Entonces no hay un trabajo en equipo, no buscamos un objetivo común, para eso tiene que haber un liderazgo, ¿no? Y acá vamos a tocar el tema de liderazgo, ¿no? Un líder debe practicar el autoconocimiento, ¿no? Primero debe conocer a sí mismo, conocer sus fortalezas y debilidades, ¿no? O sea, el mismo debe saber, ¿no? Mira, estas son mis fortalezas, ¿no? Yo reconozco mis fortalezas, también reconozco mis debilidades, ¿no? A mí no me gusta escribir, poco, ¿no? Puedo hablar, hacer muchas cosas, conversar, discutir, ¿no? Hasta, ¿no? En cualquier nivel, ¿eh? Pero soy poco de escribir, ¿no? Poco. Si yo escribiera todo lo que hablo, o sea, que, ¿verdad?, tendría hasta libros publicados, ¿no? Porque tengo mucha experiencia en muchos lugares, ¿no?, que he vivido. Pero no me gusta, soy poco escribir. Entonces así, cada uno conoce sus fortalezas y debilidades, ¿no? Cuando yo tenía un colega que era un ratón de biblioteca, te leía, o sea, que 10 libros en inglés te traducía, les encanta esa parte, ¿no? Y justo le decía, pucha, a ti te va a extrañar, ¿no? A los demás no tanto, pero a ti sí. Pero a él no le gustaba, le decía, ya, coordíname ese tema de, ¿no? ¿Sabes que hay que gestionar, ¿no?, una movilidad, vamos a hacer? Dice, doctor, no me mandes esas cosas, no le gusta. A él no le gusta hablar, le gustaba escribir, ¿no?, recopilar, leer libros, sacarte extractos. Por eso, y eso, como decías, ahí descubrimos talentos. Lo que decía Miguel Ángel Correa, un líder debe saber descubrir talentos, ¿no? Debe saber qué te gusta, cuál es, ¿no? Tú naciste para cantar, ¿no? Entonces ya, dedícate al canto, ¿no? El líder no te encamina para eso, ¿no? Por eso digo nuevamente, una estadística internacional, ¿no?, el 83% estamos en un lugar que no queremos estar. Entonces se dan cuenta, ¿no? De repente no estamos, nuestro talento es otro, ¿no? Pero busquemos dónde debemos estar, dónde queremos estar. El líder tiene intuición, ¿no? Deben adaptarse, ¿no?, a la etapa, ¿no? Ahora, no necesariamente los jefes son líderes, ¿no?, por si acaso, ¿no? El liderazgo, ¿no? O sea, hay un liderazgo adquirido, ¿no?, que uno lo tiene y lo mantiene, ¿no? Entonces, eso uno debe ver en el hospital, imagino, varios líderes, ¿no? Ustedes lo escuchan, lo siguen, aún no tengan la literatura en el cargo, ¿no? A mí me ha pasado igualmente también, ¿no? O sea, no necesariamente, como digo, hay que tener un cargo para ser liderazgo, ¿no? El líder es el ejemplo, ¿no? O sea, para hablar, ¿no?, yo si vengo a hablarles de buena atención, ¿no?, de la calidad de atención, se lo digo con profundo conocimiento, porque cuando he tenido pacientes lo he hecho, ¿no?
mi establecimiento donde trabajaba tenía el 98% de satisfacción. Donde trabajaba en la parte asistencial. Medíamos, ¿no? Tratamos de hablar todos los problemas. Yo todo el tiempo que trabajé, como 5 años trabajé, tuve un solo reclamo. Un paciente que sufría de trastornos mentales. ¿No? Vine y quería que lo atendiera en ese momento. No, se metió y quería que lo atendiera, ¿no? Y que dejara de atender al otro, ¿no? Quería que lo atendiera ese rato. Y como no lo atendí, tengo que esperar, ¿no? Fue y se quejó, me quejó un reclamo. El único reclamo que tuve en toda mi vida. Me llegó la carta, tuve que contestarlo con un reclamo, tomé con tranquilidad. Y justo el jefe del establecimiento sabía, ¿no? Me dijo, sí, eso, pero te voy a contestar, ¿no? Bueno, es un reclamo, o sea, pero nunca más tuve otro reclamo en toda mi vida, ¿no? Hasta ahora lo recuerdo. ¿Ah? No le explicaba a los pacientes, no, yo le explicaba a los pacientes. Cuando no podía atenderlo, ¿por qué no se le puede atender? No entendía, no reclamaba, ¿verdad? Pues solamente hubo un reclamo. Entonces, el líder es el portador de amor, ¿no? Y un líder desarrolla talentos, es lo que le decía. Un líder descubre los talentos de cada persona, ¿no? Un líder lo ubica, ¿no? O sea, de verdad, yo cuando he tenido la oportunidad de ser jefe, yo le decía, no importa, póngame quien quiera, póngame, no hay problema, porque siempre ya nos recomendaban, ¿no? La política, póngame, ¿no? De verdad, y los hacía caminar, cada uno. Yo descubrí, este es bueno para esto, este es bueno para esto. Cada persona tiene su virtud. Por eso, está en quien lo conduce. Y el que creía que no, me han puesto, no, mentira. Yo trabajo con gente inexperta, ¿no? Lógicamente me hacían trabajar el doble, pero tenía que estar, ¿no? ¿Verdad? Uno descubre su talento en la persona y lo vas explotando ahí, cada una virtud que no sale. Y nuevamente le digo, el talento es adquirido. Todos nacemos con los talentos. El problema es descubrirlo. ¿No? Por eso, descubran su talento, ¿no? Y van a ver dónde van a estar en su lugar. Y un líder tiene que tener esa cualidad, ¿no? Desarrollar talento. Bueno, el clima ya hemos visto, que es conjunto de emociones, sentimientos, actitudes, ¿no? Entonces, el clima es temporal, como le dije, determina la forma como nosotros trabajamos y percibimos un trabajo, ¿no? Entonces vamos a hablar así de buen trato. ¿Qué es un buen trato? Es un estilo de relación interpersonal, ¿no? Relación persona, ¿no? Relación paciente-médico, ¿no? Incluye empatía, ¿no? ¿Qué es empatía? Ponerse en lugar del otro, ¿no? O sea, yo cuando mucho recuerdo que cuando hice mi serum, llegué pues a una zona de frontera, ¿no? San Ignacio, Cajamarca. Y era todos los días el turno de las 8 de la tarde. Llega, eran las 2 de la tarde, estaba por marcar mi salida y llega un paciente, ¿no? Para que yo lo atienda, ¿no? Llegaba con un dolor, y dice, por favor, quiero que me atienda. Yo estoy de salida. No, pero por favor, dice, yo vengo de un pueblito, me dijo, ¿no? Como 8 horas de distancia. He salido 6 de la mañana, no, 4 de la mañana, o puede llegar recién, ¿no? Para que usted me atienda. Ha habido una lluvia en el camino y tal, me embarrado. Ya, pase, va a atender así mala gana. Pase, empecé a atender, verdad que se despedimos olores, se imagina lo que he caminado todo el día. Entonces lo terminé de atender y le dije, señor, por favor, la próxima, o sea, así, ¿no? Y me dice, doctorcito, lo hubiera hecho, pero si yo me voy a bañar ya no llego a la consulta. Y usted no me va a atender. Entiéndame, por favor. Bueno, no va a la... Dicho y hecho. Después, al mes, ¿no? Como es la vida, ¿no? El karma, ¿no? Me dicen, tienes que hacer una actividad, ¿no? De campaña, ¿no? Tienes que ir a tal pueblo, ¿no? En el camino vengo todo feliz, ¿sí? En el camino me agarra una lluvia de esa, ¿no? Y en la selva llueve y luego sale el sol con una fuerza, ¿no? Y en el camino se había hecho un lodazal que me acuerdo que una de mis botas se quedó en el agua, tuve que sacarla todo, llegué enterrado ahorita, o sea, llegué enterrado. Llego y a mitad del camino lo que él vivía, porque no era hasta el mismo pueblo, era a mitad del camino, y me acordé justamente cuando llegué y me dije, están los pacientes esperando, están haciendo cola. Iba a atenderlos y digo, no, pero te voy a bañarme porque me estoy oliendo mal, y está todo enterrado, ¿no? Entonces voy a cambiar, voy a bañarme y voy a atenderlo, un ratito. Y me acordé, dije, mira, como el señor, ¿no? Vino, ¿no? Para que la atienda, ¿no? Lo atiendo así, ¿no? Yo también estoy igualito, ¿no? Igualito tengo la misma situación, sino que yo estoy en el otro lado.
Claro, ¿te das cuenta? ¿No? Cómo uno juzga, prejuzga, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces dije, ¿no? ¿Cómo es? Ahí valoré verdaderamente lo que enseñó el ser empático, ¿no? ¿Te das cuenta? No, y eso me quedó a mí grabado. O sea, cuando venía un paciente, normal, ¿no? O sea, me ponía mi mascarilla, doble mascarilla, no importa, pero tenía que atenderlo, ¿no? Ya no le hacía esos comentarios que yo así de frente le dije. Porque yo también siempre no me quedo callado muchas cosas, pero después cuando uno entiende, pues ya... Pero eso es mejor callar. Claro, no hay que juzgar, ¿no? Primero, ¿no? Hay que callar. Porque ponte en el lugar de él todo lo que ha padecido. Esa es empatía, ¿no? Comprensión, ¿no? Comprender justamente al paciente, respeto, no faltarle el respeto, ¿no? Hay la comunicación asertiva, ¿no? Decir las cosas, lo que piensas, pero decirlo sin faltar el respeto al otro, ¿no? O sea, eso tiene que ser, ¿no? Y tolerancia, ¿no? Ahorita vamos a hacer un poquito. Garantizar los derechos de la persona, ¿no? Desde la costumbre y no de la obligación de hacer, no porque dice la norma, ¿no? Pueden haber miles de normas, van a hacer lineamientos, todo, pero no por eso. O sea, los tenemos que hacer porque es así lo que tenemos que aprender. O sea, nos tiene que nacer, porque por más normas que nos pongan, ¿no? Si no estamos convencidos de eso, no vamos a hacer. No esperen una norma para buen trato, no esperen. O sea, háganlo porque tienen que hacer, ¿no? Es parte del trabajo. Fortalecer el de buen trato, presente en la vida cotidiana, ¿no? O sea, y cambiar nuestra forma de ver, entender y sobre todo tratar a los demás, ¿no? Por ejemplo, nuestra vida cotidiana, ¿no? Debemos fortalecer el de buen trato, ¿no? Estar cocinando, ¿no? Suponte, personalmente digo, a mí me encanta cocinar, a mi esposa no. Entonces le dice, me encanta la cocina. Prefiero estar 1000 veces en la cocina que estar ayudándole a limpiar la casa porque le pasa un trapo, otro trapo, 5 líquidos, no sé qué cosa hacer. A mí los hombres somos más prácticos, ¿no? Pasamos una sola vez. Entonces a ella no le gusta eso, no, que tiene que pasar este líquido. ¿Sabes qué? Mejor yo me voy a la cocina. Y ella como no le gusta la cocina. Entonces ya hay un cargo de cocinar. O sea, ¿no? O sea, ejemplo de la cocina. Lo digo con orgullo. Bueno, me puedes decir todo lo que quieras, yo no tengo problema. Uno cuando está seguro de sus cosas, ¿no? Me gusta. Desde niño me gustó. ¿Por qué? Porque en mi casa éramos, bueno, somos 4 hermanos, mi hermana menor, que es mujercita, ¿no? Ya, o sea, le llevo yo unos 8 años de diferencia. Entonces, alguien de los hermanos varones tenía que ayudar a mi mamá, y yo era el que le ayudaba, ¿no? Era más peor mi mamá. Entonces aprendí a cocinar, ¿no? Y me gustó cocinar. Me gustó cocinar, yo cocino desde niño, entonces, de 13 años cocino. Entonces me gusta ahora, y lo hago con cariño. Yo me levanto temprano, preparo el desayuno para mis hijos, ¿no? O sea, preparo, le dejo preparado, o sea, me encanta. Luego, o sea, digo, hagan lo que les gusta hacer, ¿no? Con cariño. Entonces, entender y dar lo demás, ¿no? O sea, en las instituciones igualmente, nuestras expresiones, ¿no? De nuestro trabajo, ¿no? Con nuestra familia, ¿no? Y con nuestra comunidad, ¿no? O sea, en todos estos escenarios, ¿no? Tenemos que tener un buen trato, ¿no? Una expresión de buen trato, o sea, en nuestra vida cotidiana, en la familia, en la institución, en la comunidad, ¿no? En todos los escenarios, ¿no? Porque, igual, ¿no? ¿Quién no tiene problemas en casa? Todos tenemos problemas, ¿no? Con los hijos, con la esposa, no falta, porque si no, no sería vida, ¿no? Los problemas son parte de la vida, lo que pasa es que saber manejarlos, ¿no? Y hay que dejar, el paciente, ¿por qué tiene que pagar los platos rotos de un problema que nosotros tengamos en casa o con el jefe? El jefe nos llamó la atención, ¿no? Que de repente por buena o mala acción que hemos hecho, no sé, pero ¿por qué el paciente tiene que pagar los platos rotos? ¿No tenemos que pagar los platos rotos? O cuando llegas cargado y te desquitas con tus hijos, ¿no? Tampoco tiene por qué, ¿no? O sea, uno tiene que cambiar, ¿no? O sea, esos escenarios, saber manejar, ¿no? Todos tenemos problemas, ¿no? Yo, en mi trabajo, en lo posible, ¿no? O sea, como trabajo, trato de, así, ¿no? Llego de trabajo, borro todo lo que estoy en mi casa, todo lo que ha pasado, cambio. Igual, llego del trabajo a mi casa, a veces, o sea, que he salido renegando porque he tenido, ¿no? Discusiones, todo, pero tengo que cambiar igualmente, llegar tranquilo, y, ¿no? Hijita, tarea, tienes que hacer, acompañar en parte, ¿no? Porque hay que comprender, ¿no? Si yo llego a desquitarme con mis hijos todo lo que he cargado, no es bueno. Entonces eso hay que saber manejar, ¿no? En todos los escenarios. Bueno, por último, los ejes, hay que tener una comunicación, si bien es cierto, asertiva, ¿no? Afectiva, ¿ya? Entonces nosotros debemos de informar, ¿no? Con gestos, miradas que notan afectividad, ¿no? O sea, ¿no? El lenguaje no solamente es oral, ¿no?
también hay el lenguaje gestual, sobre todo nosotros, ¿no? Gesticulamos mucho, ¿no? O sea, cuando hablamos, ¿no? Empezamos, ¿no? Estamos con el celular y estamos que movemos la mano, ¿no? Gesticulamos, ¿no? Bastante, ¿no? Damos mensajes, ¿no? Como si el otro estuviera viendo, ¿no? Desde acá estamos hablando, pero mira, yo te dije, estamos, ¿no? Que señalamos con el dedo, pero, ¿no? Estamos hablando por teléfono, la otra persona ni sabe lo que estás haciendo, ¿no? Pero estamos gesticulando, ¿no? Por eso hay que tener cuidado, ¿no? Porque los gestos, ¿no? Dicen mucho también con el usuario, ¿no? Entonces, ten cuidado, ¿no? Llega un usuario, ¿no? De emergencia, ¿no? Ya estamos, ya, ¿no? Ya el usuario ve, ¿dan cuenta? Entonces hay que tener cuidado con los mensajes y traducir porque transmitir sobre todo una comunicación afectiva, ¿no? No hay que dar cuenta. Empatía que hemos visto, viene del griego empatía, que significa saber apreciar sentimientos de otros, ¿no? Entonces, ser empáticos, ser tolerantes, ¿no? El respeto por el pensamiento y las acciones de terceros, ¿no? Sobre todo si sus acciones, no están acorde con nuestros pensamientos, ¿no? ¿Cómo ven, cómo se pelean por la política, ¿no? Porque dicen, no hables de fútbol ni política con los amigos, ¿no? Pero sí hay que saber, hay que hablar, ¿eh? Yo sé que no estamos de acuerdo, pero hay que respetar los puntos de vista de los otros. O sea, nadie engaña la verdad, ¿no? Pero es bueno, la discusión es buena. Yo en el ministerio también, muchos jefes llegan y no quieren que se les diga nada. Yo soy una persona que me gusta decir las cosas, por más que se molesten, siempre digo lo que pienso. Y eso es lo rico, de tener dos puntos de vista distintos. El jefe lo que debe saber es sacar lo bueno de cada uno. O sea, ¿no? A mí me gusta eso, que el otro me discuta, me diga, ¿no? me busque, ¿no? Para poder sacar lo mejor de uno. Si todos pensáramos lo mismo, ¿no? Este mundo no sería, pues, no sería así. Por eso es que hay que ser tolerantes, hay que saber soportar, ¿no? El pensamiento de otros, ¿no? Cosas, mucho recuerdo un día, ya estaba joven, pero siempre cuando salía a conversar con un amigo de la universidad, siempre llegaba, digamos así, a interrumpirnos un religioso, un evangelista. Y nos quería, o sea, entonces ahí nos queríamos. ¿Sabes qué? No, porque empezaba con su rol, que quería convencernos de su religión. Y entonces yo le decía un día ya no estaba chiquillo, ya no señor, no aguanté, le digo, señor, ¿sabes qué? Yo lo voy a escuchar, pero el día que usted también me escuche a mí. Yo le escucho todo lo que usted me diga, pero usted también escuche mi punto de vista. ¿Ya? No, pero bueno, pero si vamos a hablar de Dios. Yo también leo la Biblia, pues yo lo voy a hablar también de Dios. Lo que usted dice, usted está interpretando literalmente lo que dice la Biblia. Yo tengo mi punto de vista. Entonces, entonces ellos no les gusta escuchar. Le gusta decir su punto de vista, pero no le gusta escuchar. Y eso nos lo decían. Escúchame también eso. Y no querían ellos no decir, ellos hablar, con su rollo que tienen, pero no les gusta confrontar ideas. Entonces, hay que ser tolerantes. Y reconocimiento. Todos los seres humanos necesitamos ser reconocidos. Reconocimiento. Es parte de la cultura de calidad. Por ejemplo, cuando hacemos cosas malas, nos sancionan, ¿no? Memo de mala atención. Y cuando hacemos algo bueno, ¿nos felicitan? No. ¿Por qué? Existen las normas. ¿Por qué no hacemos eso? Parte de la calidad. ¿A quién no le gusta ser reconocido? A mí sí me gusta. ¿No? A mí sí me gusta, pero tampoco nunca lo han hecho. Pero yo, porque no lo hacen conmigo, y cuando yo hago quejas sí lo he hecho. He premiado todo el desarrollo de todos mis jefaturas, he premiado siempre, ¿no? A la gente. Eso es un reconocimiento, ¿no? Ahora incluso en los equipos de mejora estamos sacando resoluciones ministeriales para el bienestar. El año pasado lo hicimos con sacamos resoluciones ministeriales, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que premiar, ¿no? O sea, estimular. Una resolución a mí no me cuesta nada generarlo, ¿no? Tramito, es un proceso, demora en misa, ¿no? Entonces, ahora el lunes tengo que llegar para hacer la resolución de los otros, porque yo no sé qué proyecto, tengo que hacer todo el sustento técnico para que pueda firmar la ministra, ¿no? Tengo que hacer para los trabajos que han ganado este año, ¿no? Entonces tengo que hacer todo. Ya saqué también de los lemas, ¿no? Su resolución ministerial, ya tenemos los lemas. Premio. Lo que son jefes, premio. Está en las normas, nada cuesta, no te establezcan las reglas así claras, así como nosotros establecemos la base del concurso, y premiamos.
Negociación, ¿no? A partir de lo que he compartido, encontrar una solución perfecta, desde el punto de vista. ¿No? Hay que saber negociar, ¿no? En el buen sentido de las palabras, no el negociazo, ¿no? Como fue famoso, eso no. Ajá. ¿Saber, no? La negociación, hay que tener capacidad de negociación. Yo mucho recuerdo, ¿no? Y quizás de repente sea, no sé, hasta un poquito complicado contarlo. Me acuerdo mucho que la capacidad de negociación que tuve fue el año 2005, cuando asesinaron a Levi Tembagua, que estaba de coordinador de Defensa Nacional. Y tuve que negociar con los nativos para que entreguen los cadáveres porque ellos lo habían enterrado y desaparecido. O sea, en la selva, así han matado a mucha gente y no han enterrado nunca más. Y probablemente iba a pasar lo mismo. Entonces, ¿qué es? Se tenía que negociar con ellos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Les hablé con sus autoridades, les dije que ustedes están quedando como asesinos, ¿no? Eso está en la prensa, también. Entonces, ustedes, ¿no? Lo que tienen que hacer es, ¿no? Darle los deudos, ¿no? Nosotros para, ¿no? Para poder enterrarlo en nuestro momento. Ya lo habían matado, ¿no? O sea, la causa era que era la policía y tuvimos que ir a negociar. Yo he entrado hasta la misma zona, con helicóptero, donde ni la policía puede entrar porque decían, si entraba la policía los iban a quemar vivos. No podían entrar así. ¿No? Y he tenido que ir comunidad por comunidad llevándome a los dirigentes para que puedan entrar con sus dirigentes ellos, ¿no? Negociar para poder tener esa salida, ¿no? Entregarlo, ¿no? Una élite, ¿no? que fue asesinada en el año 2005. Mucho recuerdo, ¿no? Ahí trabajé. Ahí estaba en ese tiempo, ¿no? Entonces ahí, por eso, ¿no? Hay que tener justamente, hay que negociar. Y por último, el sentido del humor, ¿no? Cuando hablamos de buen trato, igual hay que tener sentido del humor, ¿no? Entonces no vamos a tomarlo todo en serio, ¿no? Siempre, ¿no? Pero un humor sano, ¿no? Por ejemplo, no te tomes la vida demasiado en serio, porque nunca saldrá vivo de ella, ¿no? Entonces, ¿ya? Bueno, esta es la última presentación. Si hay alguna pregunta, trata a la gente como te gustaría ser tratada, habla a la gente como te gustaría que te hable, el respeto se gana, no se recibe. Gracias. ¿Sí? ¿Hacemos la dinámica? ¿Ya quieren irse? 17. ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Hasta las 7? No, sí, uno cada uno. A ver, vayan inflando los globos, sóplelo lo más grande que puedan, que no se reviente, cuidado que se reviente, y lo amarra. Ahora todos se paran con su globito en medio y reparten ustedes. ¿Ya está? ¿Por qué tienes miedo? Nadie te va a hacer daño. Ahí tiene. No vale salirse de este cuadrado, ¿ya? Quien sale pierde, ¿ya? Ahí ven, entra, ¿no? No tengas miedo. Ya. Ajá. ¿Ya? Ajá. Pero no cuidado. Ya, listo. Entonces, a la 1, a las 2, a cualquiera, por eso. A cualquiera. Y a las 3. Listo.
que quedó vivo, ¿no? Ya. Entonces, este es un mensaje de comunicación asertiva. ¿Qué les dije? Que ganaba el que tenía el globo intacto, ¿no? Ajá. Pero si nos pusiéramos todos de acuerdo, nadie reventaba el globo y todos tenemos el globo intacto. Claro, todos ganamos, ¿no? Y esto pasa en nuestra vida cotidiana. Claro, esto pasa en nuestra vida cotidiana. Siempre estamos hinchando el globo al otro. Claro, exactamente, una competencia entre comillas, ¿no? Que estamos justamente buscando, ¿no? Cómo fastidiarlo al otro, ¿no? Cómo hacerle la vida imposible al otro, ¿no? Cuando podemos escuchar, ¿no? Tranquilos, ¿no? Y ponernos de acuerdo, ¿sí? Comunicarnos, ¿sabes qué? Vamos todos, ¿no? a mantener nuestro globo intacto, ¿no? Y poder, ¿no? Tener una mejor atención a nuestros usuarios, ¿no? No estar buscando fastidiarlos, ¿no? Entonces, esta es una dinámica de comunicación asertiva, ¿no? No, pero se salió del... Bueno, y por último, la última dinámica, vamos a hacer una dinámica de trabajo en equipo. ¿Ya? Con esto acabamos. Tienen que hacer, saben hacer avioncito de papel. Ya. Sí, van a hacer avioncito de papel. ¿Ya? A ver, pero esperen, escuchen. Donde cada uno va a tener una parte. O sea, por eso trabajo en equipo. O sea, uno dobla, uno corta la hoja, no sé. Claro, uno hace un bala, va a haber un plumón, si quiere le pone un logo, un diseño, no sé. Va a ganar, ¿no? Quien acaba más rápido y tenga el mejor diseño. Entonces, a ver. Pero cada uno hace una parte, ¿eh? Cada uno hace una parte. Pónganse de acuerdo, rapidito. Todos los aviones que quieran. Todos los aviones que quieran. Todos los aviones. ¿Cuántos son? 10 hojas. No, 10 aviones, pero cada uno hace una parte. Uno dobla una hoja, otro una ala, así. Uno pone el diseño. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo, cada uno tiene una parte. Pónganse de acuerdo, ¿cuál hace cada uno? Tienen que hacer todos los aviones que sean posibles. Claro, un montón de aviones. Cada uno hace una parte. Hay plumones para que pongan logo. Si quieren poner logo, si no. Ay, ya, ella dice que hagamos la misma. No me tengo nada. Me estoy dando. Ahora que vas a venir, ¿eh? Y acá me metes acá. Ya, listo, yo te espero. Ustedes, a ver, ¿cuántos años hicieron? Uno más. Ya. A ver. Un avión. Aerosalud. Bueno, tiene. Bueno, sí parece un avión. Está con su diseño, pero solamente han hecho uno. A ver.
y un pequeño, pero es distinto, ¿no? Era igual, similar, se tenía que haber hecho todo. Claro, por eso tenía que hacer trabajo en equipo, ¿no? Uno de una parte. A ver, ¿qué más es la característica del avión? Un avión tiene que volar, ¿no? No vuelan ese avión. A ver, láncelo. A ver, láncelo. Así vuela. A ver, láncelo. A ver, láncelo. A ver si te compro. Ya. Un avión. A ver, ustedes. Ya. Está mejor diseño. Una parte. Está otro diseño. A ver, láncelo. Si vuela. Anita, no. A ver, pero este es otro diseño. A ver, ustedes, ¿qué tal? 10 aviones. A ver, ¿todos vuelan? A ver, lanza. Lanza los 10, ¿eh? 1. Ya. La retrocedes. A ver, dale. 2, es de lo mejor. 3. 4. 5. 6. 6. 7. Todo bueno. 8. 9. Listo. El grupo 3 ganó. Tiene 10 aviones que han volado. Claro, claro. Claro. La idea era que los aviones, ¿no? tienen que volar, ¿no? Entonces ese era el trabajo en equipo, que cada uno tenía que hacer una parte del avión. Bueno, con esta dinámica, yo quiero ya terminar. Hay un videito más, pero que lo estoy dejando, ¿no? Para que puedan ver. Es un video chiquito de 4 minutos, para un video motivacional, ¿no? Bueno, si no hay una pregunta final, agradecerles su atención, ¿no? Espero que haber, digamos, tratado de transmitir un poco lo que es este tema tan sensible que es el buen trato, ¿no? al usuario, ¿no? Está dentro, como les repito, como dije al principio, ¿no? Dentro de las políticas del ordenamiento de la ministra, como les atención, ¿no? O sea, desde el más alto nivel se está impulsando el tema, ¿no? Esperemos ahí que ustedes puedan interiorizar y sobre todo, ¿no? difundir pues, a sus compañeros de trabajo, ¿no? Porque de esto va a depender mucho, ¿no? la calidad de atención que tenemos con nuestros usuarios, ¿no? Entonces agradecerles su participación, ¿no? Espero también ¿no? haber pues, satisfecho de las expectativas que se han centrado en este taller, ¿no? Al final ustedes, como les digo, lo dije al principio, ¿no? tienen que descubrir sus talentos, ¿no? Han descubierto mucho talento hoy día, ¿no? Y esperemos que lo sigan cultivando, ¿no? por el bien de estos usuarios, ¿no? Agradecer también a la organización, ¿no? a ellos por haberme invitado y espero pues, un pronto retorno aquí a Huacho.